dinámica, como son la ecuación de continuidad y la ecuación de Bernoulli, que son fundamentalmente consecuencias de los fenómenos de bulto. Los fenómenos superficiales se van a reducir básicamente a uno, que es la tensión superficial gamma. De hecho, la semana pasada uno de sus compañeros, creo que fue Roberto, pero no me acuerdo bien, me preguntó algo respecto a un problema de la IFO, que ahora, o sea, ahora que me presentó ese problema de la IFO, lo resolví con él en ese momento. Me gustó el problema, así que lo vamos a hacer ustedes y yo en cuanto lleguemos al tema de tensión superficial. Y vamos a analizar en tensión superficial la burbuja, o sea, la idea de el modelo de burbuja que nosotros tenemos y el modelo de gota. La gota y la burbuja son muy parecidas, pero son ligeramente distintas. Vamos a hacer este problema que nos hizo ver nuestro compañero. Y vamos a estudiar en general, pues lo que sea que nos toque. O sea, vaya, no puedo por ahora hablar bien de qué vamos a hacer en esas clases, pero pues vamos a estudiar tensión superficial, vamos a estudiar ángulo de contacto, vamos a entender por qué hay materiales como el mercurio que generan meniscos hacia arriba en un tubo pequeño, en un capilar, y otros tantos materiales como podrían ser, estoy intentando pensar en alguno que no genere menisco. Bueno, hay unos que generan meniscos hacia abajo, como una concavidad. Vamos a estudiar por qué pasa eso. Son fenómenos de estática, pero solamente se deben a la tensión superficial. Entonces, para allá va el curso, quiero que tenga rumbo por ahora. Entonces, hoy vamos a empezar con estática de fluidos y vamos a ver puros fenómenos de bulto, después vamos a ver dinámica de fluidos y después puros fenómenos de bulto, y posteriormente vamos a estudiar la tensión superficial como un tema aparte, ¿ok? Entonces, una vez que tenemos eso aclarado, pues vamos a empezar con estática de fluidos. En estática de fluidos, nosotros ya lo analizamos un poco la vez pasada que estábamos viendo presión y densidad. La hipótesis fundamental es que la presión va pareja para todos lados en un fluido. Ahora, algo que no aclaré en esa clase, que sí aclaré el domingo, pero para la gente que no estuvo el domingo, es que yo estoy hablando de un fluido libre de fuerzas externas, incluida la gravedad. Es decir, cuando yo mencioné que la presión en un fluido en todos los puntos es la misma, eso solamente se vale en el espacio exterior. Si yo estoy en un campo gravitacional, la presión va a aumentar conforme yo descienda en el fluido. Lo vamos a deducir en unos momentos. Pero, pero quiero por ahora que piensen en fluidos libres de fuerzas externas. ¿Ok? Apenas voy a introducir la primera fuerza externa sobre mi fluido. Entonces, ¿alguien tiene alguna pregunta? O sea, el fluido no tiene peso ahorita mientras lo pensamos, no tiene nada de nada. Pues no tiene peso porque no hay gravedad, tiene masa. Pero bueno, ahorita salen esas cosas. Entonces, imagínense que yo tengo un fluido en el espacio. Voy a hacer un dibujito. Y realmente lo único que me va a interesar del fluido no es como todo el bulto, sino simplemente un elemento del bulto. ¿Sí? O sea, un cachito diferencial de fluido, como ya lo hemos estado estudiando en las clases, bueno, la clase anterior. Entonces, supónganse que yo tengo un cubito por acá. Este cubito de fluido es simplemente un elemento de volumen de B y tiene su vector posición y todo cool. Estas son cosas que ya sabemos. El cubito de fluido realmente va a estar caracterizado en 3 dimensiones, ¿no? Y en ese sentido, lo que voy a ver es que si me lo proyecto sobre cada uno de los 3 planos interesantes, el XY, el YZ y el ZX, este es el eje X, este es el eje Y, este es el eje Z, y dejen hago un poquito para arriba. Entonces, el fluido en cada uno de esos ejes va a sentir fuerzas, ¿no? Suponiendo que hay una fuerza externa, no necesariamente la gravedad, pero cualquier fuerza externa, yo puedo fijarme solamente en una de las caras del cubo. Pueden pensarlo, por ejemplo, que lo voy a ver en el plano XY. Realmente lo único que me interesa es tener la X en la horizontal. Si yo lo veo desde la X, es decir, ya sea viéndolo con mi ojito aquí arriba y entonces este sería el eje Y, o con mi ojito de este lado y entonces este sería el eje Z, da lo mismo. Lo que voy a tener es un cubito que está sintiendo dos fuerzas, ¿vale? Está sintiendo la fuerza debido al campo externo, que ahorita voy a especificar, y además una fuerza interna debido a la presión. Y esa presión yo sé que quiero que se equilibre con el fluido. Entonces permítanme hacer un dibujito de un cuadrado para poder escribir esto con dibujitos. Supongan que yo estoy viendo solamente una de las caras del fluido, y entonces el fluido tiene una posición R, o bueno, el elemento de volumen tiene una posición R, pero
realmente, como es un objeto tridimensional, va a tener una coordenada X y va a tener una longitud que no le quiero llamar de X, ustedes le pueden llamar de X si quieren, pero para ser un poquitín más formales le voy a llamar H a esa longitud. Y entonces esto es X más H. Espero que a nadie le cause conflicto esto. Así se define la derivada, o sea, ustedes cuando ven una derivada es el límite cuando H tiende a 0, de f en X más H menos f de X entre H. Y entonces este H eventualmente juega el rol del dx. Pero me gustaría por ahora no llamarlo de X y no pensarlo como infinitesimal, sino un tamaño finito, ¿vale? Un pedazo de fluido de verdad, o sea, no infinitamente pequeño, sino algo que yo puedo agarrar. Este fluido entonces va a sentir determinada fuerza del lado izquierdo, perdón, este elemento de fluido va a sentir una fuerza del lado izquierdo y otra del lado derecho. Pictóricamente voy a suponer que del lado derecho hay más fuerza, pero realmente da lo mismo. La idea es que eventualmente eso se va a equilibrar con la presión. Entonces, supongamos que tenemos un elemento dB de fluido sujeto a fuerzas internas, que estas fuerzas internas, la notación común es T mayúscula, y con T mayúscula simplemente me refiero a las que ya estudiamos, ¿no? O sea, en el cubito de acá, si quieren, lo dibujo un poquito más a la derecha para aclarar a quién demonios me refiero con estas fuerzas T, pero ya lo habíamos visto. O sea, son las fuerzas que se deben a la presión, a los cachitos de área y a las normales. Entonces, aquí, por ejemplo, puedo pensar que la que va de frente es T igual a la presión. Ya vimos que la presión es la misma en todas las caras. Por el cachito de área, que le voy a llamar delta S. Por el vector normal, que el vector normal es I gorrito, porque el I gorrito es el que va hacia enfrente, ¿no? El I gorrito es el de las X. Y le tengo que meter un signo menos a esta cosa. ¿Sí? Esta es una de las fuerzas. Otra la va a sentir aquí arribita, y esta va a ser, le voy a llamar P1 a esta presión, solamente por el, como hay fuerzas externas, ahora sí la presión puede cambiar en las distintas caras. No así en caras opuestas, sino más bien la cara de arriba respecto a la cara de abajo, puede ser que tengan fuerzas distintas. Aquí tendría yo, por ejemplo, una T2, que sería menos P2 por el área del fluido, bueno, del cubito, por aquí sería el vector K gorrito, y aquí tendría una T3, que sería igual a la presión en esa cara. Dejen, muevo todo un poco hacia la izquierda. Ahí está. Que sería igual a menos la presión en esa cara por el área de la cara por el vector J gorrito, porque vamos ahora en el sentido de las Y's, signo menos para que no apuntemos hacia la derecha, sino hacia la izquierda, ¿ok? A esas me refiero con las T's. Entonces, sujetas fuerzas internas T, donde la T ya es la suma de todas las fuerzas internas, y un campo externo F. ¿Ok? F pueden pensarlo como la gravedad, pero también puede ser que yo manualmente agarre una botella de agua y la apriete con mis manos. Eso es un campo externo, por supuesto. Otro campo externo podría ser que yo al fluido lo esté rotando y entonces esa rotación va a inducir una fuerza centrífuga en el marco no inercial que el fluido va a sentir como un campo externo, cosas de ese estilo, a eso me refiero. También el fluido podría ser un fluido ferromagnético, ¿no? Y entonces un campo externo podría ser un campo eléctrico o un campo magnético que esté actuando sobre el fluido, ¿vale? Entonces hay muchas opciones, pero bueno, tenemos fuerzas internas T y un campo externo F. Como el fluido está estático, el fluido está estático, yo lo que tengo es que estas fuerzas T más la fuerza F tienen que sumar 0, ¿ok? Y es simplemente la primera condición de la estática. En los fluidos no hay torcas, por cierto, todas las cosas son fuerzas, entonces en ese sentido no son tan complicados de estudiar como un sistema que gira, pero se puede poner muy complicado estudiar un fluido rotando, como veremos en un futuro. Entonces, el hecho de que la presión, o sea, esta fuerza T es la fuerza debida a la presión. Entonces le voy a llamar la presión, aunque no sea estrictamente el nombre correcto. El hecho de que la presión se tenga que equilibrar con las fuerzas externas, entonces eso nos lleva a pensar que tal vez las presiones no son iguales en todo el fluido.
en presencia claramente de un campo externo F. Entonces vamos a analizar un poquito qué ocurre con esta proyección de nuestro fluido. Pues en esta proyección del fluido, yo voy a tener una presión en... Entonces, analicemos la proyección en X. Escribiendo las fuerzas de presión interna, entonces yo voy a tener una presión por la izquierda y voy a tener una presión por la derecha, ¿no? Entonces a la primera le puedo llamar, por ejemplo, TX1 y a la segunda le voy a llamar TX2, donde los signos los van a adquirir eventualmente, ahorita se los ponemos. Y además un campo externo, entonces el campo externo le voy a llamar F minúscula en X, ¿ok? Y entonces este campo externo es la componente en X de esta cosa de aquí. ¿Sí está bien? Nada más, déjenle pongo mejor mayúscula para que no nos confundamos. F en X. Y esto tiene que ser igual a 0, ¿ok? Ahora sí, ¿qué onda con estas presiones? Pues una presión es la que yo siento del lado derecho, entonces es esta que yo tengo aquí. Esta le podríamos llamar TX2 y esta de aquí podría ser TX1. ¿Sí está bien? Esta es la primera en X y esta es la segunda en X. Y entonces vamos a ver del formulazo cómo se van a ver. Ah, pues muy fácil. La presión en X1 va de izquierda a derecha, entonces va a ser positiva. Y va a ser la presión en ese punto X, ajá, por el área que le estaba llamando yo delta S. ¿Sí está bien? Y la fuerza del otro lado, pues va a ser negativa porque apunta en el otro sentido. Va a ser la presión en el punto X más H. Es decir, yo no sé si la presión es la misma aquí y acá. Entonces, la presión es una función de la posición, como ya vimos. Entonces, aquí va a ser en X y aquí en X más H. Y a esto le voy a sumar la fuerza externa. Esta fuerza externa la voy a seguir escribiendo como Fx por ahora. Igual a 0. ¿Sí está bien? Aquí igual me faltó ponerle delta S. Acuérdense que las presiones actúan sobre áreas, no solamente actúan solitas. Más Fx igual a 0. Va, fenomenal. Y entonces puedo factorizar el delta S de estos cuates. Así que lo factorizo. Y me queda que delta S con signo menos, para que me quede en un orden un poco más familiar, está multiplicando a la presión en X más H menos la presión en X. Y esto es más Fx igual a 0. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Nadie, nadie? ¿Todo claro? Estoy haciendo pura estática, así como de fuerzas normales, pero sí me gustaría que alguien me dijera si está quedando claro, si hay alguna duda hasta ahora. ¿Todo bien? Vale, espero que estés hablando por todo el mundo. Entonces, bueno, todo el mundo ya sabe que es una serie de Taylor. Sé que existe, pero nunca la he visto así descrita matemáticamente, sí, chido, ¿no? Ok. La serie de Taylor realmente no nos va a interesar a un orden mayor que el 1, entonces quiero más bien que lo piensen así. Nota. Respecto a la definición de derivada, si f es una función de una variable, o sea, es una función que se come números reales y me escupe números reales, es una función de una variable, así como las que ustedes ven en la prepa. Entonces, yo sé que la derivada, y bueno, voy a suponer que es derivable y todo eso, la derivada de esa función está dada por lo que yo escribí hace rato. Es el límite cuando con un incremento h tiende a 0 de la función incrementada en x más h menos la función en x entre h. Así, si yo supongo que tengo un número finito h, pero muy chiquito, así, dada h muy pequeña, esto quiere decir mucho, o sea, mucho menor que 1 es algo que estamos suponiendo que es chiquitito, así como 0.001, algo así. Se tiene que la derivada, entonces yo la puedo aproximar sin meterle el límite, es decir, la derivada es aproximadamente f en x más h menos f en x sobre h. ¿Ok? Lo que estoy diciendo aquí es que yo no tengo que tomar el límite si la h es chiquititita. Si la h es chiquititita, entonces la cuenta tal cual del cociente de Newton, a esta cosa se le llama cociente de Newton,
me va a dar un valor muy parecido al de la derivada. Va a ser aproximadamente eso. Y conforme más chiquita sea h, mejor se va a pegar. Esa es la definición del límite. Entonces yo puedo despejar de aquí f de x más h. Voy a tener que entonces f de x más h la puedo aproximar, o bueno, perdón, f de x más h menos f de x. Lo puedo aproximar como la derivada multiplicando h. ¿Sí? Suponiendo que h es chiquititito. ¿Sí está claro? ¿A alguien le parece como un sacado de la manga esto? O sea, que yo puedo aproximar, esto sería como el dy. Este de aquí es el dy en dx y esta de aquí es el dx. Entonces, lo que pueden pensar es que yo estoy multiplicando la derivada por el diferencial y se cancelan los dx y obtengo la dy. Lo que estoy diciendo es que la diferencia chiquita en la imagen, es decir, esto me gustaría más escribirlo como df, pues va a ser aproximadamente la derivada de f por el incremento, ¿sí? Donde h aquí es el incremento, es el que toma cara de dx. ¿Sí les parece razonable esto? ¿A todo el mundo le parece claro? ¿A alguien le saca mucho de onda? Ya le vi forma. Va, perfecto. Entonces, bueno, tomando esto como ley, lo que voy a hacer es sustituirlo aquí arriba. Entonces, volvemos. Fin de la nota. Le pongo aquí un indicador de que la nota acaba ahí. Entonces, yo lo que puedo hacer es aproximar la p de x más h menos p de x. Si la h que estoy tomando es muy chiquita, esta h de aquí, ahora la que sí es física, la que es el espesor en x de nuestro cubito, si h es muy chiquita, yo tengo que p de x más h menos p de x va a ser aproximadamente la derivada de p respecto a x por h. Ahora, espero no les saque mucho de onda en este instante, pero voy a escribir esta derivada como una parcial, porque yo lo que había dicho es que la presión es una función de hecho de x, y, z. Aquí me estoy restringiendo a solo me fijo en el incremento en x, o sea, y y z las estoy dejando constantes cuando me fijo solamente en esta línea, ¿no? Y y z no juegan, y y z son constantes, o sea, son variables que estoy dejando fijas, se actúan como constantes, y yo la presión aquí la puedo ver como una función de una sola variable. Pero realmente la presión depende de x, y, z. Ya vimos que la presión es distinta en todos los puntos del fluido, o bueno, puede ser distinta en todos los puntos del fluido. Así que esto lo voy a escribir como la parcial de P respecto a X. Voy a intentar hacer mis parciales bonitas para que no parezcan como otra cosa. Por el incremento que le voy a seguir llamando H. ¿Está bien? Entonces, esto de aquí es la aproximación de este valor de acá, utilizando la misma reglita que aquí arriba. Y entonces lo que yo tengo aquí hasta arriba, o sea, lo que tengo acá, pues simplemente lo sustituyo. Así que me queda que menos delta S, de este modo, menos delta S está multiplicando a P de X más H menos P de X, que esto lo estoy viendo como H por la parcial de la presión respecto a X, más Fx igual a 0. ¿Sí está bien? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Aquí simplemente la parcial de la presión la estoy pensando como dejo la y y la z fijas y solamente incremento la presión en x y por eso solamente es una derivada respecto a la x. ¿Sí? Ahora, ¿alguien le ve cara a este menos delta S por H? Se los hago ver un poquito más. Delta S era el área de estas caras y H es esto de aquí. Entonces, ¿cuánto es delta S por H? En cuanto a las magnitudes físicas del cubito. Si delta S es el área de las caras y H es su espesor, ajá, ¿alguien iba a decir? Aproximadamente de delta S, ¿no? Si H tiende a cero, ¿no? Pero ahorita ignorando el límite, o sea, Volumen. H lo voy a hacer tender Es a el 0, ¿no? volumen, ¿no? Es exactamente es el incremento de volumen, ¿no? O sea, o es el elemento de volumen. Le voy a llamar delta V porque realmente todavía no estoy hablando de infinitesimales. Pero justo, muy bien. Entonces esto va a ser menos delta V por la parcial de la presión respecto a X más F en X igual a 0. Donde en efecto delta V es el volumen del cubito, porque yo estoy multiplicando el área de la base, que es delta S, por la altura, que es H. Por eso le puse H, porque H es de altura. ¿Sí? Y si nosotros dividimos entre delta V, entonces lo que voy a tener es que menos la parcial de la presión
respecto a X, más la fuerza en X por unidad de volumen es igual a 0, ¿vale? Tomando el límite, ahora sí, tomando H tendiendo a dx y delta S, perdón, tendiendo a ds, donde ds sería dy por dz, que son los otros dos lados para calcular el área del cubito, tenemos que esto de aquí simplemente se convierte, arriba era una aproximación, por cierto, ¿no? O sea, esto es aproximadamente 0, porque yo sustituí esto por algo que es aproximadamente la diferencia de las presiones, ¿no? O sea, yo sustituí el dp por la parcial de P respecto a X por H, si quieren verlo así. Pero esta no es una igualdad exacta a menos que yo tome este límite de verdad. Entonces, cuando yo tomo el límite, sí se hace una igualdad exacta, no hay aproximación. Y entonces yo tengo que la parcial de la presión respecto a X más dF en X por unidad de volumen, es decir, el cachito de fuerza que siente este cuate por unidad de volumen, es igual a 0. ¿Sí está claro esto? Creo que sí. ¿Al resto le queda claro? O sea, lo que estoy diciendo es que el cambio en la presión a lo largo de X se tiene que equilibrar con la fuerza que yo sienta por unidad de volumen, ¿sí? Porque la derivada de la presión respecto a X podemos checar muy rápido qué dimensiones tiene. Esta cosa tiene dimensiones de presión, que la presión es fuerza por unidad de área, entonces área es longitud al cuadrado. Y esto lo estoy dividiendo entre dx, si quieren verlo así, que simplemente le estoy dividiendo tal longitud. Entonces me queda fuerza por unidad de volumen, ¿sí? Fuerza entre longitud al cubo. Entonces, esto no es fuerza tal cual, sino es fuerza por unidad de volumen, ¿vale? Lo pueden pensar como que presión, que es fuerza por unidad de área, le dividí otra longitud, es eso. Entonces, por eso no me puede dar la fuerza tal cual. Pero si yo multiplico por el volumen, lo único que estoy diciendo es que la presión, el cambio en la presión en esta X por el volumen me va a dar la fuerza neta que yo voy a tener que ajustar. Es decir, nuevamente, recalquemos, física. Yo estoy molestando al fluido, lo estoy empujando con una fuerza externa F de X, y entonces la presión va a cambiar para poder equilibrar esta cosa y hacerla cero, ¿sí? La diferencia en las presiones de las dos caras se van a ajustar para que la fuerza neta que el volumencito siente a lo largo de las X se equilibre. ¿Sí está claro? O sea, ¿qué es lo que se equilibra en las dimensiones? ¿La presión o la dimensión del fluido? No, el fluido no se comprime. ¿Esa es tu pregunta? Cuando Ah, dices la dimensión del es fluido. incompresible entonces. Sí, ahorita estamos pensando en un fluido superideal. El fluido no se está comprimiendo. Si se comprimiera, no estaría estático. Si se comprimiera, tendría que moverse para aplastarse. O sea, lo único que estoy diciendo es, yo le estoy aplicando una fuerza externa y la presión está aumentando, disminuyendo en distintos pedazos para poder equilibrar esa fuerza externa. ¿Ok? Acuérdense que la presión es una fuerza interna del fluido que lo que hace es actuar en todas las direcciones de tal manera que el fluido puede estar estático. ¿Sí? Entonces es como una fuerza mágica que simplemente aparece y desaparece conforme me convenga cuando yo lo aplasto o lo desaplasto. ¿Sí está claro esto? Es para mantenerse, entonces es para mantenerse en Sí. Esto equilibrio. que estoy escribiendo es el principio de Pascal que ustedes estudiaron en la secundaria, que decía Ah, que si, sí, sí, sí. ¿sí? De hecho, tiene la Sí, sí, sí. forma. Esa es la forma, este es el principio de Pascal. Lo voy a poner con un gradiente, pero es el principio de Pascal. Claro, ¿Sí? claro, ya le vi forma, de hecho. Está bonito. Va. El resto también lo está viendo. O sea, el principio de Pascal me dice que si yo le empujo a un fluido, o sea, si yo le aplico una fuerza externa, o sea, por ejemplo, ahorita hacemos el ejercicio de los émbolos, pero si yo le aplico una fuerza externa al fluido, entonces esa fuerza se distribuye a lo largo del fluido. ¿Y cómo se manifiesta eso? Con un incremento en la presión. Y Arturo ya está viendo para dónde voy. Entonces, esto lo hice en las X, ¿no? Pero si hiciera lo mismo para las Y y las Z, pues análogamente en Y y Z, ¿qué tengo? Pues tengo que menos la parcial de la presión respecto a Y se tiene que equilibrar con la fuerza en Y por unidad de volumen y menos la parcial de la presión respecto a las Z se tiene que equilibrar con la fuerza en Z por unidad de volumen. Entonces, lo que voy a hacer simplemente es juntar todo esto en un vector. Juntando esto en un vector,
No lo voy a escribir todo, pero la idea es que yo, bueno, sí lo voy a escribir todo, ¿por qué no? Lo que tengo es un vector con un signo menos afuera, que tiene la parcial de la presión respecto a las X, la parcial de la presión respecto a las Y y la parcial de la presión respecto a las Z, que le voy a sumar el vector que tiene a la derivada de f en X respecto al volumen, no le quiero llamar la derivada porque realmente no es una derivada, pero es la fuerza en X por unidad de volumen, la fuerza en Y por unidad de volumen y la fuerza en Z por unidad de volumen. Y esto es igual a 0. Si están de acuerdo, 0 vector. Si están de acuerdo que estas tres expresiones que escribí aquí son equivalentes a la expresión de aquí abajo, solamente es fijarme entrada por entrada. Sí, sí. Va, fenomenal. Y entonces, esta cosa de aquí ya le pusieron nombre por ahí, se llama el gradiente, ¿ok? Simplemente lo escribo con un dorito. Ajá. Entonces va a ser dorito de la presión más, y esto de aquí simplemente es la fuerza por unidad de volumen. Así escrito nada más. Esta F vector es la misma F vector que me salía arribita, que es el campo externo. Y esto tiene que ser igual a 0. ¿Ok? Simplemente lo que voy a hacer es definimos F minúscula como esta fuerza por unidad de volumen. Es decir, F minúscula es un vector que me dice la fuerza por unidad de volumen. Y ahorita con el ejemplo del principio de Arquímedes va a quedar bien claro cómo lo escribiría yo. Y lo que estoy diciendo es que menos el gradiente de la presión más la fuerza externa por unidad de volumen son 0. Es decir, que si yo le aplico una fuerza externa a mi sistema, entonces la presión va a cambiar para equilibrarse con esta fuerza externa y que ambas sumen 0. ¿Sí está claro? Se parece a la definición de un potencial porque la presión actúa como una suerte de potencial. O sea, la presión no es un potencial de verdad, porque la presión no genera una fuerza conservativa, pero sí es muy análogo a un potencial. ¿Cómo se mueve un fluido? Un fluido se mueve debido a diferencias de presión. Lo veremos cuando veamos dinámica. Pero yo puedo pensar en el caso más sencillo, que es el de una botellita con agua. Y esto ahorita lo voy a borrar, pero es para que vean un poquito lo que dice Arturo tiene que ver con ¿cómo se llama esta cosa? Tiene que ver con un potencial, porque si yo tengo un fluido con agüita, por ejemplo, perdón, una botella con agüita, y yo presiono a la agüita desde afuera en estas dos alturas, entonces, ¿qué va a hacer el agua? ¿Qué pasa cuando ustedes aplastan una botella, suponiendo que está abierta? Sube, ¿no? Exactamente, o sea, si yo aplasto una botella, el agua sube. ¿Por qué? Porque aquí la presión es muy grande, la acabo de incrementar. Es esta P grandota que yo estoy haciendo debido a que la estoy presionando. Y aquí arriba yo tengo una P más chiquita, que es la presión atmosférica nada más. Acá abajo tengo la presión atmosférica, más la del peso del fluido, más la que yo estoy ejerciendo. Y entonces aquí va a haber una presión grandototota, aquí va a haber una presión pequeña. Y entonces a mí ya me dijeron que el fluido se va a mover de acuerdo a menos el gradiente de la presión. Lo vamos a escribir después con más cuidado. Pero, ¿eso qué quiere decir? Que la presión, como va aumentando de aquí, de arriba hacia abajo, el gradiente de la presión es un vector que va así. Porque me dice cuánto cambia en X, cuánto cambia en Y, cuánto cambia en Z. Entonces, en este caso, como suponiendo que no hay X y Y solo hay Z, que es la vertical, yo tendría que el gradiente de la presión es igual a un vector que apunta en 0 y en dP en dz. Espero estén de acuerdo, ¿no? Porque si no hay cambio en X y cambio en Y, solamente van a ser 0 esas dos derivadas. Y la tercera derivada es la presión respecto a Z. Como la presión respecto a Z está incrementando conforme yo bajo, entonces va a ser un número negativo. Espero estén de acuerdo. Y entonces el vector me va a apuntar hacia abajo. ¿Sí? Depende, Z apunta hacia abajo porque la presión aumenta conforme yo desciendo. Espero esté claro. O sea, si ustedes tienen una función que disminuye con las X, algo así, la derivada va a ser negativa. Aquí esta función disminuye con las Z, ¿no? O sea, conforme la Z crece hacia arriba, la presión va a disminuir. Entonces, la derivada de la presión respecto a Z es negativa, y entonces el vector de gradiente va hacia abajo, pero a mí me dijeron que el movimiento va de acuerdo a menos el gradiente. Y entonces, ¿qué quiere decir? Que el movimiento va hacia arriba, la fuerza que siente el fluido va hacia arriba. Esa es la fuerza de verdad que siente, menos el gradiente de la presión. Y entonces, ¿hacia dónde se va a mover el agua? Pues hacia arriba, ¿no? Y eso lo pueden comprobar con sus ojitos y con una botella de agua
y 10 varos que se gasten en la cooperativa de su escuela. ¿Sí queda claro? O sea, ¿se entiende esta interpretación de que el gradiente de presiones es el que causa los movimientos en un fluido? Eso, bueno, eso de que eso de que el gradiente sea negativo se relaciona con lo que vimos la otra clase de que, por ejemplo, las fuerzas que causan las presiones se oponen ahora sí, como que tienen un signo negativo con respecto a un elemento de área diferenciable, ¿no? Más o menos sí. O sea, ahorita que escriba Arquímedes tal vez quede un poco más claro la relación entre esos dos que tú dices, pero no es tanto así. O sea, la presión siempre actúa hacia adentro del objeto que tú estés estudiando. O sea, actúa perpendicular a las paredes hacia adentro. Aquí se mueve de acuerdo a menos el gradiente, porque en efecto lo que tú tienes es que la presión que está abajo va a ser mucho más grande que la que está arriba, justamente opuesto a los vectores normales de las caras. Y como la de abajo es más grande, pues se mueve hacia arriba. ¿Sí está claro? Sí. Va, perfecto. Por- ¿Alguna otra pregunta? Vale, creo que no. Entonces, a esta cosa le voy a llamar principio de Pascal, ¿vale? Y solamente se vale en estática de fluidos. Esta es de esas ecuaciones importantes. Las únicas importantes son las que voy a subrayar. Todas las demás las pueden ignorar, pero las importantes se las intenten aprendérselas. No la van a tener que usar en esta forma, pero ahorita voy a ver cómo se ocupa. Principio de Pascal. Así que ahora sí, quiero deducir Arquímedes a partir de Pascal. Entonces, vamos a ver, principio de Arquímedes. ¿Alguien sabe qué dice el principio de Arquímedes? Que la presión en un fluido estático es igual a la densidad de ese fluido por la gravedad por la altura hacia el punto de donde la medimos. Eso no es el principio de Arquímedes, ese es un hecho distinto. El principio de Arquímedes es un principio que habla de flotación. Sí, es la fuerza de flotación que se relaciona con la cantidad de volumen que se desplaza de un fluido, ¿no? Sí. Exacto. O sea, lo que dice el principio de Arquímedes es que si yo sumerjo algo en el fluido, la fuerza de flotación es igual al peso del fluido que yo desplacé. Quiero deducir. El peso, cierto, tienes razón. Sí, no te preocupes. Yo voy a deducir primero la expresión que nos acaba de decir este Roberto y después voy a hablar del principio de Arquímedes. Entonces, supongamos que el campo externo es la gravedad. Supongamos que la fuerza externa que yo había descrito es la gravedad, que es tal cual mg con signo menos y en la dirección de las zetas, que le voy a llamar z unitario. ¿Ok? Entonces, la fuerza por unidad de volumen, que es a la que yo estaba llamando F minúscula, pues simplemente va a ser, yo agarro esta expresión y la divido entre volumen, pero más entre volumen que me da. Es la densidad. Exactamente. Entonces, la fuerza por unidad de volumen es menos ρg por z. ¿Está bien? Y tiene sentido, o sea, ρ por g es el peso por unidad de volumen en un fluido. Y esto, afortunadamente, ya es local. Es decir, como ρ es una función de la posición, o sea, esta F externa es igual a ρ, que depende de la posición, por g por z, con signo menos. Es decir, la fuerza externa va a ser una función de la posición, no va a ser la misma en cada punto. Claro, tiene sentido, ¿no? O sea, si un fluido es más denso en algunos lugares que en otros, pues esos lugares van a sentir más peso que los demás. Por eso, lo vamos a ver con detenimiento hoy mismo, pero un poco más adelante, es que si yo tengo diferencias de densidades en un fluido, es decir, si una parte es más densa que otra, entonces la más densa siente más peso y se va hasta abajo. Es eso. Pero bueno, ahorita lo vamos a discutir con más cuidado. La fuerza externa es esta de aquí. Por el principio de Pascal, por Pascal, lo que yo tengo es que menos el gradiente de la presión más la fuerza es igual a 0. Entonces, menos el gradiente de la presión más la fuerza externa, que se va a llamar menos ρg z gorrito, es igual a 0. Y entonces yo simplemente paso despejando alguna cosa, por ejemplo, paso menos delta p del otro lado,
y entonces, perdón, menos nabla P, el simbolito se llama nabla, y entonces tengo que la derivada de la presión es igual a menos rho G por Z gorrito. Pero ¿quién era el gradiente? Recordemos, pues tenemos que la derivada de la presión en las X por X gorrito, más la derivada de la presión en las Y por Y gorrito, más la derivada de la presión en las Z por Z gorrito, y esto es igual a menos rho G. Y entonces, Z, claramente. Y entonces me doy cuenta que del lado derecho solamente tengo componente Z. Aquí no hay ninguna cosa en las X y en las Y. Por lo tanto, estas dos no cambian, ¿sí? A lo largo de las X y las Y, la presión se mantiene constante, ¿sí? Entonces, concluimos de aquí que la derivada de la presión en las X y la derivada de la presión en las Y es 0. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo un fluido a alturas iguales, yo tengo presiones iguales. ¿Por qué? Porque dos puntos a la misma altura en un fluido están sujetos exactamente a la misma fuerza, ¿sí? Si hay diferencia de alturas, vamos a tener diferencia de presiones. ¿Cómo se va a dar? Pues simplemente comparamos las componentes en la Z y eso nos va a dar la ecuación importante. Y es que la derivada de la presión respecto a Z, que le voy a escribir como una derivada total, porque ya vimos que la derivada en X y en Y no juega. Entonces, la derivada de la presión respecto a Z es igual a menos rho por G. Y esta es otra importantísima. Esta se la tienen que tatuar con sangre, ¿sí? Esta es simplemente la condición de estática de un fluido en un campo gravitacional. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Ya todos habían visto esta expresión antes? ¿Alguien no la había visto nunca? Por favor, conteste a alguien. Esa sí creo que sí la había visto, esa que relaciona el Roger G. Va, Ese perfecto. le llaman, creo que el peso específico, una cosa así. Sí, no me gustan esos términos, pero sí, el rho G es el peso específico, que es el peso por unidad de volumen. Pero bueno, el asunto aquí es este. O sea, estoy viendo que el cambio en la presión, de acuerdo a cómo voy moviéndome en las zetas, se da de acuerdo a rho y G. Es decir, es un cambio constante. Si yo integro, suponiendo que rho es constante, dejen bajo un poco y hacemos la cuenta. Si rho es constante, entonces voy a integrar de ambos lados. Integro dp en dz respecto a z, desde una altura inicial 0 hasta una altura final, le voy a llamar z también, pero espero que entiendan que estas son zetas distintas. Dije respecto a z. Y del otro lado voy a integrar menos rho por g respecto a z, desde la altura 0 hasta la altura z. Entonces, ¿alguien me dice cuánto me da esto de este lado? ¿Cuánto es la integral de una derivada? Por favor, alguien. La Arturo dice en el función. chat. La función, exactamente, ¿no? Entonces, la integral de la derivada es la función. Y entonces esto me va a dar p de z, evaluado en z y en 0, ¿no? Y si lo hago me va a dar p de z menos p de 0. Y del otro lado, esto me va a dar menos rho g por z, ¿ok? Y concluyo que entonces si un fluido tiene densidad constante, la presión a una altura z es menos rho g z más P0, donde P0 es la altura en perdón, es la presión en la altura 0. Donde P0 es la presión cuando Z es igual a 0. ¿Sí está claro? Esta también es importante. Es un fluido de densidad constante dentro de un campo gravitacional, ¿ok? Así se rige, por ejemplo, la alberca en la que ustedes van a nadar. En una alberca, la presión, fíjense qué ocurre. Voy a hacer un dibujito. Supongan que yo tengo una columna de un líquido, lo voy a hacer como un cilindrito, ¿no? Pero pueden pensar que es un vaso, que es una alberca. Y alguien pide acceso. Va, perfecto. Entonces, ¿qué está ocurriendo? Yo voy a tener una altura que le voy a llamar altura 0.
Y entonces, conforme incremente mi profundidad, la z va a disminuir cada vez más, ¿no? O sea, z empieza siendo z igual a 0 y aquí a lo mejor z es igual a menos 10. Espero estén de acuerdo. O sea, la profundidad está incrementando, lo que quiere decir que la z disminuye. Y entonces, conforme la z se hace cada vez un número más grande, pero negativo, lo que va a ocurrir es que este término de aquí, ρ por g me va a dar un valor constante que no me interesa, pero menos z, lo que va a hacer es, va a cambiarle el signo, lo va a volver positivo, y lo va a hacer cada vez más grande. Entonces, yo tengo una presión aquí en la superficie, que suele ser la presión atmosférica, y conforme yo incremente mi profundidad, esta cosa va a sumarle cada vez más, porque z negativa con este signo menos va a ser un término positivo. Entonces, conforme z incremente su valor, este término positivo crece y crece y crece, y entonces me da presiones cada vez más grandes a alturas más profundas, perdón, a profundidades más grandes, o alturas cada vez más negativas. ¿Sí está claro? ¿El resto también? Sí. Sí. Va, perfecto. Entonces, esto es un caso sencillo, pero es un caso que sí es bien, bien importante resolver. Y entonces, ahora sí analicemos el principio de Arquímedes. Entonces, el principio de Arquímedes me dice lo siguiente, déjenlo copio de mis notas, porque si no voy a decirles una versión menos elocuente del principio de Arquímedes. Un momento. Se llama... Aquí está. Dice... Principio de Arquímedes. Un objeto sumergido en un fluido va a sentir una fuerza de flotación igual al peso del fluido que desplazó. Entonces lo voy a escribir de una forma un poco más elocuente. Principio de Arquímedes. Dice, un objeto sumergido en un fluido experimentará una fuerza de flotación igual al peso del fluido que desplazó, ¿vale? Entonces, quiero que esto les haga sentido intuitivo antes de hacer una deducción matemática. Quiero que piensen en cuál es la condición. Piénsenlo con mucho cuidado. Quiero que me lo digan. Yo tengo un fluido quieto. Si me fijo en un cacho de ese fluido que está quieto, que está estático, o sea, puede ser un cacho con cualquier forma, ¿no? O sea, vamos a agarrar simplemente un cacho con forma de cubo porque es fácil dibujar cubos y es difícil dibujar manzanas. Pero piensen que tengo un cacho con forma de cubo dentro del fluido. Este cacho con forma de cubo, ¿qué fuerza siente? ¿Alguien me lo puede decir? Suponemos que está bajo la interacción gravitacional, ¿no? Sí, ahora sí lo tienes en la Tierra. Ah, pues chido, entonces nada más va a sentir esa fuerza, ¿no? O sea, tiene un elemento de masa y va a sentir su atracción gravitacional, va a sentir un peso, en cierta forma, ¿no? Va a sentir su peso, ajá, que le voy a llamar ρ de la densidad por v del volumen, eso es la masa por la gravedad. Muy bien. ¿Esa es la única fuerza que siente? Pues también siente en cada pequeña ds de su superficie, siente una respectiva presión que va a Ok, ser una fuerza. y esa presión en conjunto va a empujarlo hacia arriba, ¿ok? Por ahora acéptenlo, ahorita lo deducimos en un momento, pero esa presión en conjunto se va a manifestar como una fuerza de flotación. ¿Por qué? Porque el fluido está quieto. Si no sintiera una fuerza para arriba que se equilibrara con su peso, si no sintiera, grábenselo, si no sintiera una fuerza para arriba que se equilibrara con su peso exactamente, el fluido se empezaría a mover, el bloquecito caería porque su peso lo está jalando hacia abajo. Entonces yo necesito una fuerza para arriba que le voy a llamar fuerza de flotación, F sub P, porque en inglés flotación se dice buoyancy. Entonces por eso es F con subíndice B, ¿ok? Y entonces para que el fluido esté estático, la fuerza de flotación, que es consecuencia de todas las presiones que ejerce lo de alrededor sobre este cubo, tiene que ser exactamente igual al peso de este cubito, pensando que yo me estoy fijando en un elemento del fluido. Pero ahora,
Si yo fuera un demonio y le pudiera hacer magia a esa cosa y pudiera desaparecer ese cubito y reemplazarlo con un cubito de oro, ¿están de acuerdo que la fuerza que ejerce todo el fluido sobre el cubito de oro es exactamente la misma fuerza que ejerce sobre el fluido, todo el fluido sobre el cubito de fluido? Porque no importa de qué material estés hecho. O sea, pueden pensarlo, estoy intentando, o sea, pueden pensarlo como la gravedad. Si yo soy de oro, soy de plata o soy de cobre, la gravedad me pega igual. La gravedad no distingue materiales. Distingue masas, claramente, o sea, mi peso va a ser distinto. Pero suponiendo que tengo la misma masa de 3 materiales distintos, no distingue materiales, la ejerce igual. Entonces, en este sentido, si yo tengo que todo el fluido ejerce sobre este elemento una fuerza igual a su peso para poder mantenerlo estático, de si yo sustituyera ese cubito por otra cosa distinta, ¿están de acuerdo que ejercería una fuerza que nuevamente debe ser igual a rho VG, donde este es el peso del cubito de fluido, no del cubito de oro que le metí? Sí está claro, esa es la idea intuitiva detrás del principio de Arquímedes. El principio de Arquímedes tiene una deducción matemática que voy a hacer en un segundo, pero quiero que les quede claro que debería ser obvio para todos ustedes que aunque yo no hiciera una deducción matemática, solo heurísticamente debe ser verdad por esto, porque el fluido completo puede, más bien debe ejercer una fuerza que cargue exactamente ese peso para dejarlo quieto. Entonces, si yo sustituyo el volumen que tengo por algo exactamente igual, pero de otro material, esa cosa de otro material va a sentir aún así la misma fuerza externa de flotación, que es el peso de la cosa que ocupaba ese volumen cuando era de fluido, es decir, el peso del volumen desplazado. ¿Sí está claro? Pon intended. Muy bien, ¿y el resto? A los que no les había dado, a los que no les había dado ya esta clase, sí les está quedando claro. Voy a empezar a leer nombres para que me digan que sí, uno por uno. A ver, Christopher ya me dijo que sí. Dariam, Alejandro, Alvin, Andrea, Ángel, Cecilia, José Alberto, Christopher, Eliel, Elías, Jonathan, Josué. Sí, sí, está claro. Va, perfecto. Muchas gracias. Va, muy bien. Esto es de esas ideas que justo es como, ok, ya me lo han demostrado y me lo han presentado y me lo han dicho 1000 veces, pero sí tiene sentido, ¿no? O sea, una vez que a uno le hace clic ese tipo de conceptos, dicen, ok, creo que entiendo más física que ayer. A mí me pasó eso cuando yo entendí esto bien. Entonces, ahora sí vamos a hacer la deducción. Realmente es una demostración. El principio de Arquímedes es un teorema. Y entonces vamos a demostrarlo. Lo que voy a hacer es simplemente agarrarme de lo que tengo arriba. O sea, agarrarme del principio de Pascal. Sustituir que F vale esto de aquí abajo. E integrar. ¿Ok? Entonces, vamos a ver. Dejen que eso lo tengo en las notas en este cuaderno de aquí. Nada más para no cagarla en las cuentas, porque si la cago en las cuentas me va a dar mucha vergüenza, porque se supone que esto me lo tengo que saber de memoria. Entonces, decía yo, por el principio de Pascal, voy a despejar de aquí, por cierto, o sea, voy a pasar el menos nabla P sumando, es decir, voy a tener que F es igual a más nabla P, ¿no? O sea, F es igual a nabla P. Esto es lo que voy a escribir aquí abajo. Espero que no les cause mucha molestia. Bien. Entonces, por Pascal, yo sé que la fuerza externa que siente el fluido, debido a la que va a ser la de la gravedad, es igual a nabla P. ¿Ok? Espero que eso no les cause problema. Pero ya observamos que F externa es igual a menos rho GZ. Entonces, la fuerza externa que es menos rho GZ gorrito, me está diciendo que entonces el cambio en la presión a lo largo de esa cosa va a ser igual a menos rho GZ gorrito. Pero observen que esta cosa es la fuerza por unidad de volumen que actúa sobre el fluido. Así que este nabla P debe ser igual a la fuerza por unidad de volumen que siente el cubito. Es decir, y ya vimos que este gradiente de presión es igual a la fuerza por unidad de volumen donde F de F en dB, perdón, es la fuerza por unidad de volumen
que siente un cuerpo sumergido en el fluido. Ya argumentamos por qué la fuerza por unidad de volumen que siente el cuerpo sumergido debería ser la misma que siente el fluido. Sumergido en el fluido. Por cierto, algo bien importante es que ρ aquí es la densidad del fluido. ρ no es la densidad del cuerpo. ρ es la del fluido. Y ahorita voy a estudiar un poco de flotación con eso. Aquí nada más déjenme P chiquita, P grandota. Nada más para completar los dibujitos. Por si alguien checa las notas después. Entonces, si yo me fijo en mi vasito de fluido, voy a hacer un dibujito más. Y yo a mi vasito de fluido le meto un objeto, o sea, pueden pensar que es algo que tiene forma de frijol, porque todos los objetos tridimensionales que yo pinto tienen forma de frijol. Y si algún día les toca que estudiemos electro juntos, van a tener forma de frijol mis superficies gaussianas. Pues esa cosa de ahí, en efecto, va a sentir una fuerza por unidad de volumen que va a ser igual al gradiente de la presión. De este modo, el cuerpo externo siente esta fuerza, que va a ser por unidad de volumen, es que va a ser igual a menos ρg por z gorrito, ¿ok? Entonces, si yo ahora sí, como decía Arturo hace rato, paso multiplicando el diferencial de volumen, voy a tener que df es igual a menos ρg por dB, y esto en la dirección de las zetas. Y ahora sí voy a integrar a lo largo de todo el volumen de esta cosa. Entonces voy a suponer que este objeto ocupa un volumen tridimensional que le voy a llamar V garigoleada. Entonces, si yo integro esto a lo largo de toda la V garigoleada, podría escribir 3 integrales, ¿no? Pero ya vimos que yo escribo feo. Entonces, con que escriba una y ustedes escriban las 3 en sus apuntes, se entiende. Así que yo voy a integrar a lo largo de todo el volumen esta fuerza. Nuevamente, si lo hiciera formalmente, yo tendría que tengo que la derivada espacial de f la estoy integrando en el volumen, y entonces ahora sí ocupo el teorema fundamental del cálculo, pero me está dando igual. Pasé multiplicando el dB. Y esto va a ser igual a menos z gorrito, que simplemente me da el carácter vectorial, por la integral, esta sí la voy a poner triple, nada más para que se parezca a lo que dije hace rato, de ρg dB. Voy a sacar la g porque la g es una constante. Rho yo no sé si es una constante. Esto funciona para fluidos aunque la rho no sea la misma en todos los puntos. Del lado izquierdo, cuando integro la fuerza a lo largo de todo el volumen, espero que estén de acuerdo, voy a obtener la fuerza total que actúa sobre el frijolito. O sea, cuando yo sume todas las fuerzas que siente en todos los puntos de su volumen, me da la fuerza neta que sintió el fluido, que sintió el frijolito debido a todo el fluido. Y entonces esa fuerza total es igual a menos z, bueno, le voy a poner menos g, que saqué la constante, por z gorrito, por la integral triple de la densidad a lo largo del volumen. Y les decía yo que recordaran esta expresión. ¿Alguien me recuerda qué me da esta integral de la densidad a lo largo de todo el volumen? ¿Alguien lo dijo? ¿Cómo? Esa es la masa. Es la masa, ¿no? Es la masa del fluido desplazado. Es decir, esta ρ es la densidad del fluido. Entonces, tengo que esto es igual a menos la masa m por g por z, donde m es la masa del fluido desplazado. Y esto es lo que me dice el principio de Arquímedes, y ya lo terminé de demostrar. Solamente hago una nota extra. ¿Qué pasa si la densidad es constante? Siempre hago la nota de densidad constante porque la densidad constante es el caso que siempre nos va a estar apareciendo de repente. Entonces, o sea, la densidad constante es el caso que ustedes se van a encontrar en prácticamente todos los problemas que vean de las internacionales. Si ρ es constante, entonces esta masa por unidad de volumen, perdón, esta masa del fluido, yo la puedo ver como la densidad por el volumen. Pero estén de acuerdo. Solo pasa cuando la densidad es constante. De modo que la fuerza que siente este cuate es igual a menos ρ bg z gorrito. Ahora aquí me está fallando un signo y no veo dónde. En un segundito. Perdón. Es que, sí, por supuesto. Aquí me falló un signo nada más. Aquí me falta un signo menos. Perdón.
Entonces, con ese signo menos solamente, permítanme, le borro el menos olímpicamente en todos lados. Y ahora sí. Lo cual tiene absoluto sentido, ¿no? La fuerza que siente esa cosita, o sea, la fuerza que siente mi frijolito sumergido en agua, es simplemente el peso del fluido, pero en la dirección positiva de las zetas, porque la fuerza de flotación va para arriba. ¿Sí están de acuerdo? ¿Alguien tiene alguna pregunta con esto? Voy a hacer un par de ejercicios con esto, pero hasta aquí no hay ninguna duda. Creo que no hay ninguna pregunta. Y dejen revisar el chat. Sí, así porque el agua dispersa la luz. Creo que el experto en fluidos se puede equivocar. Por supuesto que puede equivocar. Es solo un cardio de modificado. Perdimos, hoy murió el cálculo. Sí, pasé multiplicando el diferencial, ni modo, me disculpo. Va. No, como que hasta aquí llegamos con la teoría. Nos falta muchísima teoría. Solamente que quisiera ver algunos ejemplitos, porque por supuesto que necesitamos ejemplitos para aterrizar la teoría. Entonces, el primer ejemplito que me gustaría analizar es la condición de flotación. ¿Qué debe cumplir un cuerpo para flotar adentro de un fluido? La respuesta es que su densidad sea más pequeña, pero vamos a ver por qué demonios, ¿no? Entonces, para imaginarnos algo pictóricamente, piensen que yo tengo un barquito. Este barquito pueden pensar que lo estoy viendo de frente, porque si no me quedó demasiado angosto. Y el barquito va a estar flotando en agua. Entonces, ¿qué debe cumplir este barquito para poder flotar? Bueno, pues analicemos eso. Supongamos que un cuerpo de densidad ρ0 flota en un fluido de densidad, y le voy a llamar ρf. Le podría poner solo ρ, pero le voy a poner ρf por ahora para que sea bien claro. Entonces ρ0, o bueno, ρo es ρ del objeto y ρf es ρ del fluido. Entonces, ¿qué se debe cumplir? Bueno, pues ¿qué fuerzas hay actuando sobre el cuerpo? Escribiendo la segunda ley para el cuerpo, ¿qué tenemos? Pues tenemos que tiene dos fuerzas, ¿no? O sea, pensando en el barquito. Sobre el barquito actúan dos fuerzas. La fuerza de flotación, que ya vimos que es ρvg, ρ del fluido, y su peso, que es la masa por la gravedad. Pero suponiendo que el objeto tiene densidad uniforme, por ahora lo voy a suponer, esto va a ser ρ del objeto por v por g. Entonces, las dos fuerzas son la de flotación, ρ del fluido por el volumen por g, menos el peso, ρ del objeto por v por g. Observen que los volúmenes, en el barquito de hecho es un mal dibujo, más bien quiero que piensen en el frijolito. Aquí el volumen realmente solo es el volumen de la parte que está sumergida. Entonces, sí, tal vez el barquito no fue la mejor descripción pictórica, pero bueno, por ahora lo ignoraremos. Piensen en el frijolito metido en el agua. Si el frijolito, el volumen que desplaza es igual al volumen completo del frijolito, entonces por eso los volúmenes aparecen iguales en las dos expresiones, y esto es igual a la masa por la aceleración. Suponiendo que el cuerpo flota, ¿a qué equivale que el cuerpo flote? Bueno, pues que la aceleración va para arriba, ¿no? Que el objeto va a ascender. Entonces, que A es mayor o igual que 0. Entonces, yo tengo que la densidad del fluido por V por G menos la densidad del objeto por V por G es mayor o igual que 0. Divido ambos lados entre V por G y entonces me queda que la densidad del fluido menos la densidad del objeto es mayor o igual que 0. Y si paso la densidad del objeto del otro lado, me queda que la densidad del fluido es mayor o igual que la densidad del objeto. Y esta de aquí es la condición de flotación. ¿Ok? ¿Un objeto flota en un fluido? Sí, solo si su densidad es mayor o igual, perdón, su densidad es menor o igual que la del fluido, ¿ok? Cuando se da la igualdad, el objeto flota estáticamente. Cuando se da la igualdad, es cuando la aceleración es exactamente igual a 0 y el fluido rodea al objeto sin hacerlo ascender, ¿ok? Solamente lo tiene ahí quieto, ¿vale? Sin embargo, si la densidad del objeto fuera ligeramente menor que la del fluido, entonces el cuerpo asciende. Ahí podemos concluir cosas chistosas del cuerpo humano. Por ejemplo,
la densidad del cuerpo humano, esto lo estoy pensando porque el otro antier, un primo me escribió, mi primo estudia ingeniería, y me dijo que le dejaron de tarea en unas materias calcular su densidad promedio. Me dijo que cómo calcularía su volumen, y como buen físico, volumen es volumen desplazado. Y ya, te metes en una tina de agua, ves cuánto desplazas y eso es tu volumen. Espero que esa sea una noción que todo el mundo conozca. Pero bueno, el punto es que me dijo, oye, ¿y qué valor esperarías que te diera? Y yo le dije, ah, bueno. Y me acordé de las veces que me he metido a una alberca, y espero que algunos de ustedes hayan metido alguna vez en una alberca. Había alberca en el hotel, así que no hay excusa. No hay nada de que nunca han visto una alberca en su vida. Si querían alberca, ahí había. Entonces, si se han metido en una alberca alguna vez y echan todo el aire que tienen sus pulmones para afuera, ustedes se van a hundir, ¿vale? Entonces, la densidad del cuerpo humano con los pulmones vacíos es ligeramente mayor que la del agua. ¿Por qué ligeramente? Porque si ascienden e inhalan todo el aire que puedan y llenan sus pulmones de aire, ahora van a flotar. Inténtenlo, de verdad, un día que estén cerca de una alberca, háganlo. Y eso es es un experimento que nos dice de forma concluyente que la densidad del cuerpo humano en promedio es un poco mayor que la densidad del agua, pero es un poco mayor porque si yo inhalo aire, ahora sí ya floto. Ahí Daniel dice lo de la solución salina. Si alguien no sabe a qué se refiere a simplemente lo que hacen, por ejemplo, en las cámaras estas de, ¿cómo se llama? En la que uno se aísla de privación, ¿no? Creo que les llaman. Son como unas capsulitas en las que uno se mete y se depriva de todas sus sensaciones. En esas, el agua está mezclada con sal, entre otras cosas porque permite que sea estéril. Pero además de eso, permite que el humano flote, porque si yo le echo sal al agua, el agua de mar es más densa que el agua dulce, el agua pura, porque tiene salecita, o sea, tiene algo que incremente su densidad. Entonces, en efecto, yo voy a flotar en una solución salina, yo floto en el mar, o sea, la gente flota en el mar. Uno no se hunde en el mar a menos que una corriente lo jale hacia abajo. O sea, ustedes pueden hacer la estrellita así en el mar. Pero bueno, creo que en el Mar Negro pasa eso, por supuesto, sí, yo una vez fui. Y en el Mar Negro uno flota porque el Mar Negro es el mar más salado de todo el planeta. Sí, exactamente, bien salado. Entonces, bueno, ya tenemos la condición de flotación. Quisiera hacer otros problemitas. Todos estos que voy a hacer son muy elementales, pero sé que varios no lo han hecho porque muchos no han estudiado como fluidos a profundidad decente. Entonces, la primera fue la condición de flotación. Ahora quiero analizar la razón de volumen sumergido. Y es que cuando un objeto flota, suponiendo que esté estático, o sea, que está flotando en la superficie, no que está ascendiendo, como por ejemplo, ahora sí, el barquito, no todo el cuerpo está dentro del fluido, ¿no? O sea, sino para que todo el cuerpo estuviera dentro del fluido, se necesitaría que esto se equilibrara exactamente, ¿no? O sea, que las densidades fueran iguales. Pero si la densidad del cuerpo es ligeramente menor, entonces el cuerpo va a elevarse arriba de la superficie del fluido. Espero estén de acuerdo. Entonces quiero conocer cuál es la razón entre el volumen que flota y el volumen que permanece sumergido. El dibujito se vería así. ¿Me permiten que dibuje un cuadrado? Y el cuadrado está hundido en algún fluido. El fluido nuevamente tiene una densidad ρf y el objeto nuevamente tiene una densidad ρ del objeto. Y entonces vamos a analizar cuánto me da el cociente entre el volumen total del fluido, perdón, el volumen total del objeto, que lo voy a llamar VO, y el volumen que está sumergido, que solamente es el cacho de aquí abajo, que lo voy a llamar VS. Entonces queremos conocer la razón de volumen sumergido entre el volumen del objeto, entre los volúmenes sumergido y del objeto. Y entonces para ello lo que yo digo es, bueno, en el momento en el que el objeto alcance esta configuración donde el volumen sumergido es ese que se queda ahí para siempre y por siempre, ahora sí yo puedo decir, bueno, pues como este es el que se queda aquí para siempre y por siempre, entonces yo sé que el objeto va a estar estático en cuanto se alcancen estas condiciones. Así, por la condición del equilibrio estático, por la primera condición del equilibrio, voy a suponer que se entiende que es estático, tenemos que la fuerza de flotación sobre el fluido, sobre el objeto, perdón, que va para arriba,
es la densidad del fluido por el volumen sumergido por la aceleración de la gravedad, ¿ok? Y el peso del objeto que va hacia abajo es la densidad del objeto por el volumen completo del objeto por la gravedad. Y quiero que esto se equilibre a 0. Entonces voy a pasar esto sumando del otro lado y voy a dividir entre G. Entonces las G se van a cancelar. Me queda que la densidad del fluido, perdón, por el volumen sumergido es igual a la densidad del objeto por el volumen del objeto. Y entonces si paso dividiendo lo que tengo que pasar dividiendo, me queda que el volumen sumergido entre el volumen del objeto es igual a la densidad del objeto entre la densidad del fluido. ¿Ok? Y este es el resultado. Esta es una ecuación de importancia, no se la tienen que supermemorizar, solamente tienen que recordar cómo se deduce. ¿Ok? La idea simplemente es equilibrar las únicas dos fuerzas que hay presentes. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Nunca está de más hacer un ejemplo numérico, entonces vamos a hacer un ejemplo numérico que es el caso más conocido. Voy a apartarlo aquí. Entonces, ejemplo numérico. Y los ejemplos numéricos los vamos a subrayar con verde, ¿vale? Para que a lo largo de nuestro curso tengamos por entendido que si yo dibujo un cuadrito en la esquina y lo subrayo en verde, entonces va a ser un ejemplo numérico. Quisiera calcular la razón de volumen de hielo que flota sobre el agua de mar, es decir, la razón de un iceberg que flota. Voy a dibujar aquí un iceberg y voy a ponerle la agüita de mar. Ejemplo numérico. Un iceberg, y me gustaría que quien tuviera calculadora a la mano la sacara. Yo aquí tengo la mía, por si acaso, por si nadie tiene. Pero ahora que lo digo, no la encuentro. Ah, ya la encontré. Perdón, es que la tengo atrás de la compu. Un iceberg tiene densidad, y entonces la densidad de un iceberg, y siempre es bueno hacer ejemplos numéricos para recordar cuáles son las unidades de todas las cosas. Tiene una densidad de 920 kilogramos entre metro al cubo. Y el agua de mar tiene densidad, y es de 1000 y cacho, 1030 kilogramos sobre metro al cubo. Entonces, la razón de volúmenes, del volumen sumergido entre el volumen del objeto, pues es el cociente de las densidades. Por favor, háganlo en su casa y grítenme el resultado. Yo de mientras lo voy calculando aquí. Nada más para ver que quien sea que me grite el resultado primero tenga en efecto la razón. .893. Sí, exactamente. Entonces, 0.893. Lo cual me está diciendo que, voy a redondearlo a 0.9, nada más para hacer la discusión, que el 90% del iceberg está sumergido, es decir, el volumen sumergido va a ser aproximadamente 0.9 veces el volumen del objeto. El 90% del iceberg no se ve, ¿ok? Lo cual es muy interesante, porque entonces cuando uno ve estas películas de National Geographic, donde se ven icebergs enormes, imagínense la cantidad de hielo que está abajo del agua. Ya se le imaginaron que, bueno, es enorme todavía más. Y entonces quisiera hacer un ejercicio más relacionado con esto de icebergs. El ejercicio lo voy a llamar nivel del mar. Y lo que vamos a hacer en este ejercicio es demostrar que el nivel del mar no cambia cuando un objeto se derrite dentro de él, ¿ok? No lo voy a pensar como agua a fuerzas, voy a pensar simplemente que yo tengo un líquido y que tengo un sólido que corresponde a ese líquido, que es el líquido congelado. O sea, pueden ser agua y hielo es el ejemplo claro, pero pueden también ser otras cosas. Por cierto, quiero hacer una observación aquí interesante. Observen que la densidad del hielo es más chiquita que la densidad del agua, perdón, densidad del agua. Esto no pasa en ningún otro fluido que yo conozca. O sea, solamente el agua y a lo mejor algo súper tecnológico que se inventaron en algún laboratorio de materiales cumplen eso. Todos los demás materiales del universo cumplen con que el líquido es menos denso que el sólido. En general, si yo tuviera, por ejemplo, oro derretido y metiera dentro del oro derretido un lingote de oro sólido, el lingote se hunde porque el lingote va a ser más denso. En el agua no pasa porque cuando el agua se congela genera una estructura cristalina muy simétrica que hace que los átomos del hielo estén más alejados entre ellos que los átomos de las
bueno, que las moléculas de agua, perdón, cuando forman la estructura, estén más alejadas entre ellas que las moléculas del agua cuando están en el estado líquido caótico. Es muy interesante que eso solo le pase al agua. El agua es una sustancia súper extraña. Es tan extraña que hasta ahora solo la hemos encontrado en nuestro planeta y congelada en Marte, lo cual es espectacular. Pero bueno, voy a demostrar que el nivel del mar no cambia cuando ¿cómo se llama? Cuando se derrite un objeto dentro de él. Entonces, piensen que yo lo tengo en un contenedor, porque sí tengo que analizar un volumen finito. Y en la Tierra lo podría hacer, ¿no? Pero es más fácil dibujar un cilindro que dibujar el planeta Tierra. Entonces, supongan que yo tengo un contenedor. Dentro de ese contenedor tengo algún fluido. Y además, dentro de ese fluido, yo tengo un iceberg flotando que se va a derretir, ¿ok? De hecho, ni siquiera tienen que ser del mismo material, ¿vale? Entonces, quiero demostrar que el nivel del agua no cambia. ¿Está bien? Entonces, vamos a resolver este caso. Supongamos que el volumen del objeto es V0 y el volumen sumergido es Vs. ¿Ok? Entonces, lo que importa es que cuando se derrita esta cosa, obtenga la misma densidad que el resto del fluido. Es lo único que importa. ¿Ok? Sabemos que, y eso es de lo que acabo de decir arriba, que el volumen sumergido entre el volumen del objeto es igual a la densidad del objeto entre la densidad del fluido. Esto lo voy a ocupar en algún momento. Y además vamos a suponer que el fluido tiene un volumen total V. Además, supongamos que el fluido tiene un volumen total V y una altura H. La idea es demostrar que H no cambia, es decir, la altura me refiero a esta de aquí. H, y a esto de aquí le voy a llamar A, solamente por si lo necesito, es el área transversal, y el volumen de todo el fluido es al que estoy llamando V, ¿ok? Hasta aquí espero que ninguna duda. Lo que voy a hacer es calcular el cambio en la altura de acuerdo a cómo se altere el fluido, es decir, entonces, originalmente tendremos que H, ¿qué relación guarda con el resto de las cantidades en el cilindrito? Ah, bueno, pues H cumple que el área por H, que es el volumen de todo este coso, o sea, el volumen de este cilindrito formado por todo el fluido con todo y el objeto sumergido, pues va a ser exactamente igual a eso, va a ser igual al volumen del fluido más el volumen sumergido. Espero que no haya duda con eso. Tras derretirse el objeto, tendremos que el área por H', yo por ahora no sé qué H' es igual, H' va a ser la altura nueva. El área por H', pues simplemente va a ser igual al volumen del fluido, porque pues ese no cambia, más el volumen de todo el objeto, porque cuando el objeto se derrita va a estar metido en el fluido. ¿Sí están de acuerdo? No, absolutamente. Ahora, esperen, aquí tengo que hacer una aclaración. Este no es el volumen del objeto original. El volumen del objeto original es el volumen antes de derretirse. No, pero sí es el mismo después de derretirse. Sí, no. Sí, por supuesto. No es el mismo volumen, porque el hielo cambia de volumen cuando se derrite. Perdón. Le voy a llamar el volumen del objeto primo, refiriéndome al volumen final. ¿Ok? Donde H' es la altura final del fluido, lo voy a poner del mar, entre comillas, para que entiendan que estoy refiriéndome como un iceberg en el mar.
y V0' es el volumen final del objeto derretido. Entonces quisiera poder calcular ese volumen final, relacionarlo con esta expresión de aquí, y entonces concluir que las H son iguales entre ellas. Pues, ¿cómo los relaciono? Pues lo único que sé que se mantiene constante cuando un objeto se derrite es una cantidad bien particular. Si un hielo se derrite y se convierte en agua, ¿qué se conserva? Masa. La masa, ¿no? Entonces, por conservación de la masa, yo sé que la densidad del objeto por el volumen del objeto, esto es antes de que se derrita, va a ser igual a la densidad del fluido por el volumen del objeto primo. ¿Ok? Esta es la masa del objeto previo a todos los tejemanejes que estamos haciendo, y esta es la masa del objeto después de derretirse. Cuando se derrite ocupa un volumen primo y su densidad va a ser la misma densidad que la del fluido. Espero eso quede claro. Y entonces yo puedo despejar el volumen del objeto primo. El volumen del objeto primo, pues simplemente va a ser el volumen del objeto entre el volumen del fluido por el volumen del objeto. Pero yo quiero notar algo aquí arriba. Pero ya sabíamos que el volumen sumergido es igual a ese mismo valor, o sea, el volumen sumergido es la densidad del objeto entre la densidad del fluido por el volumen del objeto, ¿ok? De modo que el volumen sumergido es igual al volumen del objeto primo, ¿está bien? Es decir, una vez que yo me derrita, cuando el hielo se vuelva agua, va a ocupar exactamente el mismo volumen que ocupaba solamente el hielo que estaba derretido, el hielo que estaba congelado aquí abajo, lo cual es interesante. ¿Ok? El hielo se va a contraer, o sea, va a disminuir su volumen, por eso incrementa su densidad, porque mantiene la misma masa, pero ahora ocupa un espacio más pequeño, entonces se vuelve más pesado, entre comillas. Así que se va a contraer, y una vez que se contraiga, el volumen que va a ocupar va a ser exactamente el mismo volumen que ocupaba solamente el hielo que estaba hundido. Espero que eso quede claro. Y por lo tanto, las expresiones que yo tenía para AH y AH', que eran el volumen más el volumen sumergido, pues tiene que ser igual al volumen más el volumen del objeto primo. Y entonces yo sé que lo de la izquierda es AH, lo de la derecha es AH', y dividiendo entre A ambos lados yo tengo que H es igual a H', y ya terminé. ¿Alguien tiene alguna pregunta? A la estática le podemos sacar mucho jugo, claramente. Creo que todo claro. Alguien dijo todo bien. Espero que el resto concurran con que todo bien. Ya me pasé tantitito de la hora, pero yo quería ver algo más. Nada más déjenme reviso mis notas para ver qué otra cosa quería ver hoy. Y ya los dejo ir. No. Creo que ya acabé con lo que quería ver. Solamente... no. Ya me acordé, por supuesto. Tengo un problemita más que quiero discutir con ustedes. Y con este problemita terminamos el día de hoy. Entonces, es un problema interesante, porque me habla de qué tanto están intuyendo lo que están viendo aquí. Entonces, antes de empezar con dinámica, que va a ser la siguiente clase, quisiera que resolviéramos el siguiente problema. Antes de resolver el siguiente problema, yo les pregunto algo. Imagínense que yo tengo una báscula, así algo que pueda medir peso. Lo voy a dibujar plano. Tengo una basculita, y esta basculita aquí tiene un indicador de cuánto es el peso. Y entonces encima de la basculita yo pongo un vaso con fluido dentro. Lo voy a hacer de otro color para que no se vea tan feo. Entonces yo tengo un vasito, por ejemplo, pueden pensar que es un vasito de agua. Y al lado voy a poner como una cañita de pescar. Realmente puede ser así como en los jueguitos de ahorcado que jugaban en la primaria. Simplemente es una cosita que pueda colgar una cuerda de ella. Y entonces yo cuelgo una cuerda de este objeto
y sumerjo una piedrita dentro del agua. Entonces, mi pregunta para ustedes, y me gustaría que votaran en el chat, no abran el micrófono para que todo el mundo pueda votar. Entonces, tengo A, B y C. 3 opciones. Vamos a llamarle delta W al cambio en el peso que identifica la báscula. Entonces, la opción A es que el peso que identifica la báscula es 0. Pues es decir, yo le estoy metiendo una piedrita, claro, pero la piedra no está recargada en la báscula. Entonces, como no está recargada en la báscula no va a descender. Es decir, el agua va a seguir pesando lo mismo cuando yo le meta la piedrita. El segundo es que delta W sea positivo, lo cual quiere decir que incrementó el peso del agua. Ajá, o sea, que la báscula como que desciende un poco y detecta que ahora pesa más el agua de lo que solía pasar cuando yo le meta la piedrita. Y el inciso C es que delta W es negativo. Entonces, me gustaría que votaran en el chat todos ustedes. No voy a hablar hasta que voten todos y cada uno. Son 23 menos 1 y menos la presentación son 21. Quiero ver al menos 20 votos ahí. Ok, al inicio casi todo el mundo estaba votando B, pero ahora veo algunas cuantas As. Vamos a ver cuántos votos van. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Bueno, y de repente salieron más. Va, salieron como otros 3. Va, perfecto. Con eso vamos a tener. Entonces, de hecho, hay varias As ahora. Dejen cuento las As. 1, 2, 3, 4. Yo iba a decir que la B ganó aplastantemente, pero ahora me la movieron. 5. 5 As y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Bs y una C por ahí que se nos coló. 6 As y 9 Bs y una C. Va. Entonces, la respuesta correcta es B. ¿Alguien de los que votó B que se ofrezca a explicarnos por qué? ¿O cómo es que razonó que debería ser B? Que aunque la piedrita no esté tocando la báscula, sí incrementa el peso del agua. Y a la piedrita le está cargando la tensión, por supuesto. Pero ¿qué ocurre? Pues como lo veo es cuando metas la piedrita, ¿no? O sea, va a haber el volumen de la piedra, va a hacer que el nivel del agua suba. No pueden Ajá. para el mismo espacio. Entonces, como el volumen del agua sube por Arquímedes, sabemos que la presión va a aumentar abajo hasta abajo de la cubeta. Y Eh, ok, ajá, continúa. ajá, bueno, ya de ahí, pues ya sabes que la presión por el área de la parte de abajo de la cubeta, va a incrementar porque incrementa la presión. Entonces incrementa la fuerza. Y por Qué interesante ende forma de pensarlo. No sé hay si es más correcta, ¿eh? fuerza. Deja pienso. O sea, yo creo que no, porque, ¿sabes qué? Porque si eliminas todo el aire del planeta Tierra, entonces la presión del agua disminuye porque ya no va a haber presión atmosférica. Y aún así marcaría lo mismo. No. El argumento, digo, está padre pensarlo así, o sea, no, ni siquiera se me ha ocurrido plantearlo así, pero no, el argumento no es contundente. Pero muchas gracias, es una idea bastante interesante. Muy Tal bien. vez eso se manifieste en un problema en la Olimpiada Metropolitana el próximo año. Eh, vale. ¿Alguien más de los que votaron B que, que crea tener el argumento correcto? Tercera ley de Newton, ajá, muy bien. Al peso desplazado, sí. Exactamente. Entonces, la respuesta que yo esperaba, que es justo la clásica, es un par acción-reacción, ¿ok? O sea, el agua va a ejercer una fuerza sobre la piedrita que la eleve. Bueno, si la dibujara derecha es verdad.
El agua va a ejercer una fuerza sobre la piedrita que leve, y como el agua está ejerciendo una fuerza sobre la piedrita, entonces la piedrita va a empujar al agua con la misma fuerza hacia abajo, ¿vale? Por tercera ley de Newton, para acción-reacción. Y entonces el agua va a incrementar su peso, y de hecho yo sé en qué factor va a incrementar su peso. Va a incrementar su peso como si yo le hubiera echado un volumen de agua igual al volumen de esta piedrita. Porque eso es lo que vale la fuerza de flotación, ¿no? El volumen del peso, perdón, el peso del volumen desplazado. Entonces voy a sentir una fuerza igual al peso del volumen desplazado hacia abajo, que es lo que yo obtendría si a la cubeta le hubiera echado una gota de agua del tamaño de la piedrita. Es interesante pensar esto. A ver, es que a lo que me refiero, el problema que yo tengo con ese argumento. No, ¿sabes qué? Sí estás bien, Roberto. No, sí tienes toda la razón del mundo. Mi contraejemplo no sirve. Muy bien, ¿eh? Qué interesante. Buena forma de plantearlo. Me gustó mucho. Eh, sí, yo lo que decía de por qué no se vale es porque si yo hago, o sea, si yo le quito el aire al planeta Tierra, ya no hay una atmósfera que me esté presionando hacia abajo. Entonces, como ya no hay una atmósfera que me esté presionando hacia abajo, va a disminuir la presión en la parte de hasta abajo de esto. O sea, ya lo vimos aquí arriba. Me regreso aquí arriba. Esta expresión de Santa Madre, ¿dónde la dejé? Aquí está. A esta presión de aquí. A estos términos, por cierto, los tres términos en esta expresión tienen nombre. Se los voy a poner. A esta se le suele llamar presión atmosférica, porque es la presión que tiene en la parte de arriba el fluido, en Z igual a 0, es decir, en la superficie de hasta arriba. Y lo único que presiona el fluido en su superficie es la atmósfera, ¿vale? A esta de aquí se le llama la presión absoluta. Y a esta de aquí se le llama presión manométrica. Y esa es la que nosotros podemos medir. Métrica. Mañana, o bueno, perdón, el próximo jueves vamos a discutir cómo se miden estas cosas. Pero bueno, los tres términos tienen nombre. Y entonces, si yo quito la presión atmosférica, le estoy quitando un sumando constante a esta expresión. O sea, la presión atmosférica, para quien no sabe, perdón, son 101.3 kilopascales. Un pascal, para quien no sepa, es un newton sobre metro cuadrado. Entonces, tengo 100.000 newtons en cada metro cuadrado que le estoy quitando a esta cosa. Entonces, la presión absoluta va a disminuirse radicalmente y, sin embargo, el peso que me marca la báscula no va a cambiar. Pero eso se debe, mi argumento estaba errado, debido a que cuando yo hago justo lo que estoy diciendo, no solamente le estoy quitando la presión aquí al fluido y a la báscula, también se le estoy quitando de abajo. O sea, si yo quito las presiones de todos lados, la báscula no va a sentir una diferencia de presión real, porque va a tener la misma presión que le empujaba por arriba, es la presión que le empuja por abajo. Por eso cuando ustedes estiran su mano, no sienten 100.000 pascales que estén tirando su mano hacia abajo, porque los mismos 100.000 pascales que los empujan de arriba hacia abajo, los empujan de abajo hacia arriba. Sin embargo, el argumento de Roberto sí estaba bien, muy bien, ¿eh? O sea, ni siquiera lo había pensado así, sí me tardé y te respondí mal. Muchas felicidades. Lo que ocurre justamente es que yo estoy incrementando solamente la presión por arriba. O sea, solamente estoy incrementando esta presión de aquí. La presión de abajo no la estoy quitando. O sea, si incrementara parejo ambas, entonces se daría lo que estoy diciendo, pero no, como solamente incrementa la presión del agua, solamente incrementa la presión con la que lo empujo. Pero mira, qué razonamiento tan más interesante. Muy bien. Pues ahí tienen dos respuestas correctas. Una de las dos nunca la había pensado yo. Entonces, pues sí, hay dos formas de verlo. Por tercera ley de Newton, que es la clásica, y la otra que es no tan clásica, que es la de Roberto, que aún así es física clásica, o sea, no lo resolvió con cuántica, pues, pero la de Roberto, que es no la respuesta tradicional, que es que cuando yo incremento el peso de esta cosa, se me fue el nombre, cuando yo incremento el peso, más bien cuando yo le meto peso al fluido, entonces el fluido va a aumentar su altura, porque lo incrementé en volumen más bien, no en peso, y como incrementó su volumen, entonces cuando yo analice mi expresión de P0 menos rho GZ, ahora Z máxima va a ser mucho más grande, bueno, no mucho más grande, pero va a ser un poco más grande, y entonces la presión cuando Z vale esta profundidad va a ser mayor que originalmente.
Y entonces por eso, como la presión incrementa el peso que marca la báscula. Pero mira, muy bien. Y entonces ya antes de acabar el día de hoy vamos a resolver el problema que yo quería resolver. Esto solo era como un pre para que lo tuvieran contemplado. Este problema de aquí, si no mal recuerdo, es del Sear-Szymanski, pero hay una probabilidad de que sea del Jankowski y solamente tenga mala memoria. Entonces, sí, ok. Denle un segundo al GoodNotes que tiene que razonar que le pegué una foto. Creo que la foto ya se ve, entonces lo podemos ir leyendo en lo que carga esta cosa. Y dice, una roca con masa de 3 kilogramos, los números me van a dar igual, voy a encontrar nada más las expresiones algebraicas y ustedes se dedican a sustituir en su casa. Dice, una roca con masa m igual a 3 kilos cuelga del techo de un elevador con una cuerda ligera. La roca está totalmente sumergida en una cubeta de agua que se encuentra en el piso del elevador, pero no toca el fondo ni los lados de la cubeta, es decir, el dibujo que tengo arriba. Cuando el elevador está en reposo, la tensión de la cuerda es de 21 newtons. Calcule el volumen de la piedra. Ese es el inciso A, lo voy a hacer en un momento. B. Deduzca una expresión para la tensión de la cuerda cuando el elevador tiene una aceleración de magnitud A hacia arriba. Calcular la tensión cuando A vale eso, que no me interesa. C. Deduzca una expresión para la tensión en la cuerda cuando el elevador tiene una aceleración de magnitud A hacia abajo. Y mismo numerito. ¿Cuál es la tensión cuando el elevador está en caída libre con aceleración hacia abajo igual a G? Entonces vamos a hacer los distintos incisos. Y recuerdo que cuando resolví este problema con los chicos de la Metropolitana, a alguien se le ocurrió un inciso extra, entonces eso lo vamos a resolver en unos momentos. Pero bueno, veamos, inciso A. Dice, cuando el elevador está en reposo, la tensión es T. Entonces, sea T igual a los 21 newtons que me están diciendo ahí. Quiero hallar cuál es el volumen de la piedrita. Entonces, si la piedrita está en reposo, perdón, si el elevador está en reposo, entonces tengo un sistema como el que dibujé aquí arriba en equilibrio, ¿sí? No hay fuerzas no inerciales ni nada porque el elevador no se está moviendo. Y entonces yo lo único que estoy notando es que tengo una piedrita aquí sumergida y la piedrita está en equilibrio estático. Entonces, sobre la piedrita hay 3 fuerzas actuando. Está su peso. Les voy a hacer un diagrama de cuerpo libre aquí a la derecha. Quiero que vean que esto es un problema de mecánica realmente y solamente a la mecánica le estamos metiendo ecuaciones de fluidos. Pero al final del día es un problema de mecánica. Entonces tiene su peso. Su peso va a ser mg. Hacia arriba está actuando la fuerza de flotación, que yo sé que su magnitud es ρ del agua. La ρ del agua es un dato conocido, es 1000 kilogramos sobre metro al cubo. Esto va a ser ρ bg. Y además voy a tener otra fuerza que jala a la piedrita hacia arriba, que es la tensión. Si la voy a poner así. Va. Y entonces, por la primera condición del equilibrio estático, pues las fuerzas se van a escribir de forma muy sencilla. Voy a tener que la tensión más ρ bg, que es ρ del agua, el volumen sumergido, que es el volumen de la piedra y la aceleración de la gravedad, menos el peso de la piedra mg, es igual a 0. Y yo quiero despejar esta v, entonces es muy sencillo. Tengo que ρ bg es igual a mg menos la tensión. Y si paso dividiendo ρ y g, tengo que el volumen es igual a la masa de este cuate entre ρ menos la tensión entre ρg. ¿Sí está claro? ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? Todo claro. Va. A esta tensión nada más déjenme le cambio el nombre. Le voy a poner T0 porque T va a ser el nombre que voy a ocupar para la tensión variable en los siguientes 2 incisos. Entonces nada más póngale un subíndice 0 por ahí. Y entonces va, perfecto. Después, inciso B. Deduzca una expresión para la tensión de la cuerda cuando el elevador tiene una aceleración de magnitud A hacia arriba. Entonces B. Vamos a suponer que A, el escalar, va a ser positivo en el inciso B y en el C. Y entonces si va hacia arriba voy a escribir más A y si va hacia abajo voy a escribir menos A. ¿Ok? Así como en el enunciado del problema, aquí aparece A hacia arriba, pero aparecen sin signo, o sea, la A solita es el 2.50. Y aquí también, ¿ok? No le estamos metiendo signo. Entonces vamos a escribir la expresión, pero ahora con la segunda ley de Newton. Entonces, por la segunda ley,
por la segunda ley que vamos a tener. Ah, bueno, ¿qué fuerzas actúan sobre la pelotita? Exactamente las mismas tres, ¿no? Solamente que ahora la tensión no es esta T0 que yo conozco, sino que va a ser una T que yo quiero encontrar. Entonces tengo que la tensión más la flotación, la fuerza de flotación, menos el peso del fluido es igual, y ahora va a ser, perdón, menos el peso de la pelota, va a ser igual a la masa de la pelota por su aceleración. Eso simplemente es la segunda ley de Newton. Y como está acelerando hacia arriba esta cosa, A es positivo, entonces es más MA, ¿sí? Y me pide que despejemos la tensión. Ah, pues muy fácil. La tensión es igual a MA más G. Simplemente la MG pasa sumando. Menos rho BG. ¿Está claro? ¿Alguna pregunta? Aquí, pues la B es un dato conocido del problema anterior, y de hecho, si yo multiplico, si yo lo dejo en términos de los datos del problema exclusivamente, observen que rho BG es igual a mg menos T0. Entonces, aquí tengo MA más mg, voy a distribuir este producto, no debí factorizar, menos, y aquí tengo mg menos T0. Entonces, observen que mg y mg se van a cancelar, y me queda MA menos T0. Ahí. Ya faltan 10 minutos, ya casi acabo, perdón. Espero que esto les quede claro a todos. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Sí, es más T0, perdón. No sé, no me sé las leyes de los signos. Gracias, Javier. Entonces, bueno, el C, pues simplemente es ahora sea A mayor que 0 nuevamente. De forma análoga, a lo que vamos a llegar es que la tensión, ahorita hago las cuentas, pero la tensión simplemente va a ser T0, pero ahora en vez de más MA va a ser menos MA. Y es sencillo de ver, ¿no? O sea, ahora como es positiva voy a tener un signo menos aquí que me indica que la aceleración va para abajo. Entonces va a haber un menos aquí, y entonces ese menos aquí se va a arrastrar hasta este menos hasta acá. Pero el resto de las cuentas son iguales, entonces va a ser T0 menos MA. ¿Ok? El inciso C es sencillo. Después me dice el inciso D. ¿Cuál es la tensión cuando el elevador está en caída libre con aceleración hacia abajo igual a G? Entonces, yo lo que quiero es sustituir A igual a G. ¿Sí? ¿Está bien? Díganme si sí o si no está bien. Absolutamente. Vamos a hacerlo. Y vamos a sustituir los números ahora sí. Entonces, voy a poner un signo de interrogación porque ahorita nos va a brincar algo extraño. Sea A igual a G como en el inciso C, porque estamos acelerando hacia abajo. Entonces, la tensión es igual a la tensión original menos mg. La tensión original, quedamos que era de 21 newtons. La masa es de 3 kilogramos. Y la aceleración de la gravedad es de 9.8 metros sobre segundo cuadrado. Entonces, si yo le meto todo eso a una calculadora, ¿alguien me hace el favor de decirme cuánto da? Yo también lo voy a hacer aquí. Eso da menos 8.4 igual a Newton. Newton. Y ahora te pregunto, ¿tiene sentido que la tensión sea negativa? ¿Qué significa que la tensión sea negativa en nuestro sistema de referencia? Eso sí está extraño. Eso Es implicaría que su peso estaría yéndose hacia arriba, ¿no? Más bien lo que estaría diciendo es que una cuerda que me está colgando, o sea, así, pues aquí tengo unos audífonos, que es lo más cercano a una cuerda. Yo tengo estos audífonos colgando, ¿no? Imagínate que nada más me fijo en la tensión del cablecito sobre uno de las madrecitas esas, de los audífonos. Me estaría diciendo que la tensión me jala hacia abajo, o sea, que la cuerda está arriba y me está empujando. Eso no existe en la vida real, las cuerdas no empujan, las cuerdas jalan, ¿ok? Y eso es importante. Precisamente. Esto no tiene sentido. Aquí le ponemos un signo de exclamación y decimos, Nel. ¿Por qué Nel? ¿Qué está pasando? ¿Cuál es el problema? Ah, bueno, que si yo tengo a la
piedrita en caída libre, con el agua en caída libre, van a experimentar ingravidez. Es decir, la fuerza de flotación realmente va a ser 0 en caída libre desde el marco de referencia no inercial. ¿Sí? Entonces, como la fuerza de gravedad es 0 en el marco de referencia no inercial, realmente yo tengo una piedra que no va a sentir ninguna fuerza de flotación. Ajá. Y la tensión en este caso es 0. ¿Ok? La respuesta correcta es que la tensión es igual a 0. ¿Por qué? Porque yo llego a un límite. De hecho, ahorita ese es el inciso extra que quiero calcular, que es en qué momento se cumple que la tensión se vuelve 0. Pero la idea aquí es esa, o sea, de hecho, voy a escribir el inciso y con el inciso o sea, el inciso extra que no viene en el problema. Entonces quiero hallar la aceleración mínima tal que la tensión sea igual a 0. Pues simplemente ahora sí es sustituir en esta cosa de acá. Pues yo sé que la tensión es igual a T0 menos MA. Si yo quiero que la tensión valga 0, entonces 0 es igual a T0 menos MA. Y entonces tengo que MA es igual a T0. Y entonces la aceleración es T0 entre M. Y esto de hecho lo puedo calcular. T0 son 21 kilogramos, perdón, 21 newtons. Y la masa son 3 kilogramos. Entonces, de hecho, hasta el problema parece que está como diseñado para que tenga este inciso y no sé por qué no viene. Pero 21 entre 3 es 7. Entonces, la aceleración de 7 metros sobre segundo al cuadrado hacia abajo va a hacer que la tensión se haga 0. Y entonces cualquier aceleración más grande que esa no va a hacer que ahora la tensión me jale hacia abajo. No tiene sentido. Sino más bien en el momento en el que la cuerda deja de estar tensa, ya no se va a tensar en sentido contrario. O sea, no se puede, ¿no? O sea, si yo, pues aquí tengo un cargador. Si yo tenso mi cargador hacia abajo, no puede ocurrir que cuando yo lo deje de tensar, de repente se tense hacia arriba. No tiene sentido. ¿Sí me explico? O sea, sería como si le hiciera, o sea, como si lo volteara. Pero nuevamente cuando se voltea, pues ahí la piedra ya se salió del agua, ¿no? Si quieren verlo así. ¿Me explico? O sea, el agua en ingravidez, cuando yo estoy en ingravidez, no vamos a ver una tensión realmente. ¿Sí está claro? ¿Tiene que ver que porque es fuerza de reacción? O sea, que la tensión es una fuerza de Sí, reacción. por supuesto. Esa es la razón. Como la tensión es una fuerza de reacción, si no hay una fuerza de acción, es decir, si la piedra no está jalando a la cuerda hacia abajo, entonces no habría razón por la cual la cuerda debería jalar a la piedra hacia arriba. ¿Sí? O sea, la cuerda siempre la jala hacia arriba, salvo cuando no la estoy jalando hacia abajo. ¿Sí está claro? Dime, Javier. Si yo me paro en el marco de referencia no inercial, en ingravidez, bueno, sí, en general, si en ingravidez el fluido no empuja hacia arriba. Porque el principio de Arquímedes es una consecuencia de yo querer equilibrar al peso del fluido. Si no hay peso, entonces la presión empuja igual para todos lados. Así que como la presión, y eso lo tienes, ¿no? O sea, podría ser, ajá. Sí, sí, perfectamente de acuerdo. Pero, sí, sí, pues sí, más bien, tienes razón, por supuesto. O sea, en este caso, o sea, si estamos en caída libre, yo estaba estudiando el caso de caída libre. Si estamos en este caso particular del inciso E, aquí claramente no va a experimentar ingravidez, ¿no? O sea, aquí sí va a empujar hacia arriba el fluido. Eh, Cuando no empuja hacia arriba, es en el de aquí arriba, que es cuando yo tengo ingravidez, porque si yo estoy cayendo con la misma aceleración que la de la gravedad, pues en el marco de referencia en caída libre, yo no voy a experimentar gravedad. No hay ninguna forma en que la pueda haber. Pero en este caso de aquí, pues sí tendríamos una G', si quieres, que va a ser la G menos la A mínima que acabamos de calcular, que van a ser 2.8 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Sí? Y en este caso, sí habría una fuerza de flotación y la fuerza de flotación iría como rho b G'. ¿Sí con eso respondo tu duda? Ah, perfecto, no hay de qué. Y aquí sí quisiera hacer una observación interesante.
que viene de lo que nos dice Javier. Si el campo externo es igual a 0, es decir, ingravidez, pero también ausencia de cualquier otra fuerza, entonces Pascal nos está diciendo que menos nabla P es igual a 0. O bien le puedo quitar el menos, ¿no? ¿Qué quiere decir que nabla P sea igual a 0? ¿Qué quiere decir? Quítenselo de varias variables. ¿Qué quiere decir que la derivada de una función sea 0? ¿Qué tipo de funciones tienen derivada igual a 0? Constantes, ¿no? Funciones constantes. Que no tienen ningún cambio. Exactamente. Entonces P es igual a 0 y esto implica que en nabla P, perdón, es igual a 0, esto implica que P es igual a una constante. ¿Por qué? Porque yo lo que tengo es que depende, o sea, si lo hago como entrada por entrada, voy a tener que depende X es igual a 0 y entonces si lo integro en X es constante, depende Y es igual a 0 y si lo integro en Y es constante, y depende Z es igual a 0 y si lo integro en Z es constante. Entonces, en cualquier dirección en la que yo me fije va a ser una combinación de estas tres direcciones y esa combinación pues va a seguir siendo 0, ¿no? Así que como la derivada de la presión es 0, entonces la presión es constante. Este es un teorema de cálculo de varias variables, pero o sea, se demuestra de forma parecida como yo demostraría el de una variable. Entonces, que esto es lo que yo había analizado al inicio, ¿no? O sea, es lo que nosotros teníamos cuando recién empezamos el curso, que en ausencia de fuerzas externas, aquí presión y abajo el tensor de presiones, aquí está. Y entonces, de hecho, esta es la demostración. Les decía yo que había, o sea, que esto era un hecho experimental, pero realmente lo podemos demostrar una vez que desarrollamos bastante teoría. ¿Dónde demonios lo dejé? Aquí está. En un fluido en equilibrio ausente de fuerzas externas, ahí me faltó ese texto, pero acá abajo, según yo sí lo puse. No, no lo puse, pero bueno. En un fluido en equilibrio, en ausencia de fuerzas externas, la presión es constante, ¿vale? La presión no cambia y esto es un hecho que encontramos experimentalmente, pero ahora encontramos también una forma de demostrarlo matemáticamente a partir de primeros principios. Si yo no tengo campo externo, la presión va a ser constante. Me empuja igual en todas las direcciones y entonces, en efecto, en ingravidez no voy a experimentar flotación, porque la flotación es una consecuencia de que abajo la presión es más grande que arriba, ¿sí? Porque abajo tengo más profundidad, acumulé más presión de acuerdo al P0 menos rho GZ. O sea, mientras mayor, más negativa puede ser la Z, mientras mayor sea el número, pero negativo, más profundo voy a estar y mayor va a ser la presión. O sea, este número va a sumar más. Entonces, en efecto, si no hay campo externo, la presión es constante. Y eso también me viene a justificar el hecho de que a alturas iguales yo tenga presiones iguales. O sea, lo vamos a estudiar esto con el émbolo, que es el problema clásico de Pascal, que es que si yo tengo, o realmente es como con cualquier fluido, ¿no? Si yo tengo, o sea, ahorita sin Pascal, si yo tengo un fluido colocado adentro de un recipiente, el fluido, para estar en equilibrio, necesita estar a alturas iguales, ¿ok? ¿Por qué? Porque si yo tuviera una altura más grande aquí que acá, entonces si yo calculara la presión en la parte de hasta abajo con esta columna y aquí calculara la presión en la parte de hasta abajo con esta columna, aquí me saldría una P más grande que la P que yo obtendría de este lado. Pero estos dos puntos están a la misma altura, ¿sí? Y como estos dos puntos están a la misma altura, no experimentan un campo distinto. Es decir, la derivada de P a esta altura, es decir, si yo me restringo a estar a este nivel, la derivada de P de X, si quieren, va a ser igual a 0. ¿Ok? Porque estos dos puntos están a la misma altura, ¿sí? Es como si estos dos puntos no vieran una fuerza externa, porque como están a la misma altura y la nabla P va como menos rho G Z gorrito, con signo menos acá también, pues entonces, por el hecho de que estén a la misma Z, no van a distinguir una diferencia en el campo externo y por lo tanto es como si no hubiera campo externo sobre puntos a alturas iguales, ¿sí? Y por lo tanto la presión tiene que ser la misma en todos los puntos a la misma altura y por lo tanto estas dos alturas tienen que ser la misma, o sea, esta de aquí y esta de acá tienen que ser idénticas. ¿Sí está claro ese argumento? Es como en la imagen donde tienen así como muchos Sí, recipientes, pero a la misma altura y sí, pues pero todos tienen tienen la como uno misma presión en el así y manómetro, otro ¿no? así y otro un poco más flaquito y así. Y entonces le echan agua y el agua resulta que está al mismo nivel en todas. Sí, se debe justamente a lo que acabo de explicar. ¿Alguien, sí están de acuerdo?
Entonces, a esta le voy a llamar H minúscula, a esta le voy a llamar H mayúscula, y la observación es que en el dibujo, H minúscula debe ser igual a H mayúscula, ya que las presiones en el fondo son, si quieren, le llamo a esta P minúscula, y a esta le llamo P mayúscula. Son P minúscula igual a rho GH y P mayúscula igual a rho GH mayúscula, ignorando la presión atmosférica por ahora. Y por estar a alturas iguales, yo solamente veo que la presión chiquita es igual a la presión grandota, entonces rho GH minúscula es igual a rho GH mayúscula, se cancela rho G a ambos lados, y H minúscula es igual a H mayúscula. ¿Sí está bien? Por esa misma razón, yo tengo que las presiones aquí arriba son iguales, por supuesto, tiene que ser la presión atmosférica a ambos lados. Esto es P0 y P0. ¿Sí está bien? Y entonces nada más, con esto concluyo la clase del día de hoy. Pues va a ser el principio de Pascal tradicional. O sea, no el que yo escribí con derivadas, sino el que ustedes vieron en la secundaria. Que es que si yo tengo esta cosa con émbolos iguales, perdón, con émbolos distintos, o sea, yo tengo, se le llama usualmente un elevador hidráulico. A mí no me gusta mucho la ingeniería, entonces no le sé gran parte o sea, no le sé nada a los mecanismos de esta cosa. Pero básicamente es que ustedes van a hacer una figurita de este estilo, pero en 3 dimensiones. Le van a poner tapitas a ambos lados. Voy a intentar que mis tapitas se vean bien. Le ponen tapitas a ambos lados y lo rellenan con agua. Y entonces, por el principio de Pascal que nosotros ya estudiamos, yo sé que si yo ejerzo una presión aquí, entonces la presión se va a distribuir uniformemente a lo largo de todo el fluido. Ajá, todo el fluido va a sentir ese incremento de presión hasta este punto de acá. Y entonces la presión que yo siento aquí va a ser la misma presión que se ejerce de este lado. Entonces, por Pascal moderno le voy a poner, que con Pascal moderno me refiero a este de acá. Sabemos que la presión se distribuye uniformemente en el fluido. Y le voy a llamar la presión externa, perdón. Dejen, muevo un poco el dibujo, porque si no, no me va a caber la palabra. O sea, yo sé que la presión en sí misma no lo va a hacer, porque la presión por sí misma simplemente, con que yo me vaya más profundo, aquí la presión va a ser más grande que aquí arribita. Pero a lo que me refiero es que si yo le meto una P externa, que la voy a dibujar de hecho, esta presión externa va a ser la misma que va a sentir este cuate de este lado. ¿Sí está claro? Espero que sí. Y entonces, en este lado, pues yo realmente la presión externa no la estoy viendo como una presión externa, sino lo que estoy viendo es que le aplico una fuerza. Realmente aquí le apliqué una F1, y esta F1 pues simplemente se relaciona con la presión externa porque es F1 entre área 1, donde área 1 es el área de este émbolo. Área 1. Por otro lado, tanto literal como gramaticalmente, del otro lado, literalmente, voy a tener que la presión externa es la misma, pero la fuerza que se va a manifestar es distinta, de hecho va a ser más grande. Este se va a llamar F2, y lo que yo tengo es que la presión externa aquí la debo poder calcular como F2 entre área 2, donde área 2 es el área de este otro émbolo. Entonces el área 2 es esta de aquí. Entonces, de este modo, ya tenemos que presión externa es igual a F1 entre área 1, pero también va a ser igual a F2 entre área 2.
Y entonces el principio de Pascal usual es este de aquí. F1 entre área 1 es igual a F2 entre área 2. Y entonces dense cuenta que si este cociente tiene que permanecer constante, cuando el área 2 incrementa, F2 también tiene que incrementar, ¿no? O sea, si el área 2 es 10 veces mayor que el área 1, entonces la fuerza 2 también tiene que ser 10 veces mayor que la fuerza 1. Y estos son los mecanismos con los que uno levanta carros. O sea, si alguna vez han ido al mecánico, cuando van al mecánico, o bueno, cuando van a Radial o a donde sea que les chequen sus carros, a sus papás o a sus primos, no sé, la troca a los norteños, se trepan en la plataforma esta, y entonces se ve solamente cómo desciende un peso chiquito que el mecánico activa, y toda la plataformota enorme va a ascender, y este es el principio físico detrás de eso. Creo que este es un ejemplo que la mayoría ya conoce, pero aún así me parece lindo explicarlo. Entonces, bueno, con eso acabo la clase el día de hoy. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Ya Yo tengo saben una. que cualquier duda es bienvenida. Mande. Me quedé pensando en el caso de la cubeta y la piedrita. Y bueno, supongamos que la cubeta en vez de ser un cilindro, ahora es como un cono truncado, como de cabeza. Entonces, Ajá, o sea, el vector de área, pues, ahora va a tener un componente en Z, ¿no? a ver. Entonces, eso Deja no hago el significaría dibujito y me que... dices si sí te estoy entendiendo. A ver, regálame un segundito. ¿Dónde Oye, demonios está mi... ¿Dónde dejé la estúpida pluma? Espérame. Eh, Aquí está. A ver. Entonces, un cono truncado al revés. ujú, Que tengo una acá. Ay, pendejo. Óvalo. Tengo un óvalo aquí y un óvalo acá. Así como un vaso, ¿no? O sea, los vasos realmente son conos truncados. No, es muy raro que un ajá, vaso sea un cilindro. Y entonces tú dices que el vector normal sobre estas caras, y yo estoy de acuerdo, va a tener un componente en Z, va ajá. a tener una componente en Z. O sea, la normal, ay, deja desactivo el modo geométrico. La normal va a ser algo así. Entonces, pues fuerza va contrario al vector de normal, Ajá. por Entonces el tanto, fluido lo presiona hacia acá. ajá. Eso no significa que cuando sumes todas las fuerzas de toda pequeña dA, vas a tener una magnitud hacia abajo, o sea, de peso más grande con un truncado, con un cono truncado que con un cilindro. No, porque cuando tú pesas el sistema, pesas el vaso con todo y el agua. Entonces los pares acción-reacción se cancelan. O sea, tu sistema, si lo pesara cada uno, o sea, si tuviera alguna máquina mágica que me diera solo el peso del vaso sin pesar el agua, sí pasaría lo que tú me dices. O sea, en efecto, si yo integro a lo largo de esta circunferencia, yo vería que tengo la misma tensión así, bueno, la misma fuerza en todas las direcciones, y entonces se manifiesta en cada circunferencia en una fuerza así. Entonces, si yo integro a lo largo de todas estas circunferencias, me va a dar, en efecto, una fuerza neta hacia abajo. Y entonces, si yo pudiera encontrar alguna máquina mágica que pesara el vaso sin pesar el agua, en efecto, el peso del vaso sería el mg usual del vaso, más esta fuerza que le voy a llamar T grandota, así ya como la total. Eh, Sin embargo, como no existe esta máquina mágica, eh, como tú pesas el vaso con todo y el agüita, entonces sí el vaso va a sentir esta fuerza T, pero en cada punto hay un par acción-reacción, y entonces el agüita también siente esta fuerza T. Entonces cuando yo la pongo encima de la báscula se anulan y ya o sea, no incrementa el peso debido a la forma del vasito. Cierto. Ya, Va. gracias. Pero bonita observación, la verdad. Qué bueno que hagan estas preguntas. O sea, la verdad me gusta que pregunten. Yo también soy ayudante en la Facultad de Ciencias, doy Geometría Analítica 1. Y, o sea, el grupo es bueno, me cae bien, pero la verdad me gusta más darles clases a ustedes y, bueno, antes de ustedes, dar clases en los de la con los de la metropolitana, porque ustedes sí hacen preguntas interesantes. Y allá solamente es, ¿qué significa este símbolo? Pero sí, si tienen preguntas así, siempre háganmelas, porque es bonito ver los argumentos y les va a ayudar a ustedes a desarrollar su intuición física. Eh, Dense cuenta que estos argumentos van a aparecer muy seguido, pero es bueno que los estemos repite y repite y repite porque ayuda a que ustedes dominen las ideas. Eh, ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? La troca, la torca. Sí, pero el español no es conmutativo, tristemente, Daniel. Entonces, la troca y la torca no son lo mismo.
¿Qué significa el símbolo del dorito? No, en geometría analítica no hay doritos, tristemente. Luego, en electro, la verdad me parece mucho más intuitivo. Con los de la metropolitana tuve una clase que fue como de matemáticas. O sea, estábamos viendo electro, pero necesitaba explicarles por qué el campo eléctrico era menos el gradiente del potencial. Ese dorito me quedó horrible. Menos el gradiente del potencial. Y nos llevamos una clase así analizándolo y viendo qué significa el gradiente y concluyendo que el gradiente es un vector que apunta en la dirección de mayor cambio. Vimos cómo se calculan las derivadas direccionales.